Arriba, Rosarino Ramiro Costa y Matías Fonseca con la número 24. Por su parte, así juega Racing, el equipo de Sayago. Anuncia BCG 25 años líderes en placa de censo y perfiles de acero. La escuelita, el cervecero, la academia con Luis Mejía bajo los 3 palos. 4 en el fondo, Agustín Pereira. El melense, Hugo Magallanes, Gastón Bueno. Y el argentino de Zárate, Diego Sosa. Van a la mitad de la cancha Lucas Lemos, Eric de los Santos y Jonathan Rita Vizcaya. Arriba juega Octavio Rivero, Agustín Alanís y el argentino Tomás Verón Lupi. Arbitraje esta noche para Daniel Rodríguez con Horacio Ferreiro, Nicolás Piaggio. El cuarto árbitro Eduardo Varela, el árbitro del VAR es Jimmy Álvarez. El asistente del VAR es Carlos Barreiro. Está la cuaterna arbitral en el círculo central. 3 pelotas esperan en la mitad de la cancha. No aparecen los equipos. Voy a recorrer las voces de Radio Oriental de hora 25 de Fútbol al Máximo. Paso por abajo, me voy a la posición hábitat. Eduardo Lalo Castro, muy buenas noches. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Querido Bruno, buen relato. Estos son los relevos de Sergio Chapita Blanco. 12 Fernando Laforia, 3 para Ismael García, 7 para Leonardo Páez, 11 Agustín Albarracín, 14 para Rodrigo Pastorini, 17 Martín Suárez, 19 Tabaré Viudés, 25 Nicolás Ferreira, 26 Guillermo Wagner y 9 Facundo Milán. Gracias Lalo, pensé que iba a entrar más gente en Wander. Racing coloca sus hinchas en la tribuna Varela. En la tribuna Obdulio Jacinto Varela. ¿Quiénes esperan en el banco de Racing? Dale, pensá Lalo, por favor. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Itapizur. 1 Nicolás Gentilio, 33 Leandro Vega, 17 Santiago Tegui, 28 Mateo Carrizo, 20 Mateo Suárez, 52 Emiliano Méndez, 5 Agustín Darrocha, 13 Agustín Buletich, 10 para Juan Rivero y 19 para Carlos Airala. Gracias, mi querido Lalo Castro. Bueno, ya lo dijo Eduardo, ¿no? Ya lo dijo Lalo Castro. Acá a la derecha de las cabinas está el otrora jugador de la selección uruguaya, de Nacional, que pasara por el fútbol italiano, bueno, entre otros equipos, jugó en River de Argentina también, Daniel Fonseca. Me voy a Estudios Centrales, todos los datos, todas las estadísticas esta noche con Iván Buela. ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido arriba, buenas noches. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Buenas noches, Bruno, buen relato para esta noche en el Parque Viera. Racing y Wanderers, o Wanderers y Racing, mejor dicho, han jugado 86 partidos en el campeonato uruguayo de primera división con 37 victorias del Bohemio, 22 empates y 27 victorias de Racing. En el Viera, Wanderers no le gana a la Academia desde el 3 de mayo del 2014, cuando le ganó 3-1. Desde ahí pasaron 7 juegos con 3 victorias de Racing y 4 empates. A primera hora fue empate entre Boston River y Danubio, 1-1. Liverpool es el escolta de Peñarol en la tabla del torneo Clausura. Peñarol 17, Liverpool 16. En la anual, Peñarol 51, Liverpool 55. Lo que más le importa a los rivales de hoy, la Sudamericana, Wanderers y Cerro Largo 39, River 38, Boston River, Cerro y Deportivo 34, Racing 33. Gracias, querido Iván. Señoras y señores, por Oriental estamos para todo el país con Redoro, más de 70 emisoras con Libertadores en Salto, con Radio Corazón Celeste en Estados Unidos. Faltan 2 minutos para la hora fijada para el comienzo del partido. Todavía no aparece Wander, todavía no viene Racing. 2 fichas del polaco y los saluda Nelson Foliati. Golazo de Confitería Banzai de Bandolac para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas el 22-92-23-78. El Robert se volvió loco y bajó todos los precios: termo, mate, bombilla, plato, cubiertos y 2.000 artículos de cocina. Todo Brasil. Arenal Grande, esquina Blandengues. Bueno, allá veo movimiento en el vestuario de Racing. Sí, se viene Racing con Mejía a la cabeza. Camiseta alternativa, todo verde, short blanco y medias blancas al mismo momento, casi al unísono. Ingresaron los equipos, aparece el equipo bohemio con su tradicional camiseta a bastones verticales, blancos y negros, short negro y medias negras, de rosado el arquero Silveira, de naranja el panameño Mejía. Están los árbitros en la cancha y por Oriental y para todo el país.
Está Nelson Foliati muy seguro, dale. Muy buenas noches, decime algo, Foliati. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo seguro. Bueno, el tema es que uno ya no puede hacer planes para tomar la sopa, por ejemplo. Porque si yo digo, empieza a 7:30, calculo más o menos, para las 10 la sopa. Ya no puedo tomar la sopa a las 10, porque esto se atrasa siempre. Hay que empezar a ponerle media hora más. Están en la cancha Racing y Wanderers. Racing con una camiseta como usó en la década del 70, jugaba Pepe Sacía en el equipo de Racing, y el Chango Díaz, que era un argentino, y otros, usaban este tipo de camiseta con un bolsillo a la izquierda. Este estilo era, con una franja, me parece, si mal no recuerdo. Wanderers con la tradicional de siempre. Están para brindar un buen partido los dos. A Racing lo vimos los dos últimos. Le ganó muy bien a Danubio, le ganó muy bien a Fénix. A Fénix lo pudo golear. No concretó, falló en la definición. No tuvo Verón una buena jornada el otro día en Sayago, porque es un jugador desnivelante. Gran trabajo de Lemos. A Wanderers hace un ratito que no lo veo en vivo. He visto televisión alguna cosa y he escuchado a los compañeros. El equipo juega bien, trata bien la pelota. Es lo que quiere de chapa. El problema es que no le funciona a la hora de llegar al arco de enfrente. Está último en este campeonato de clausura. Son números o posiciones que Wander ni sueña. Está para más cosas. Sin embargo, se está metiendo en la Sudamericana. Veremos si hay reacción hoy de este equipo de Wanderers, que no va a tener en su formación habitual a Camargo. Va a jugar Rolón en ese lugar. En el lateral aparece Costa de titular. También en la formación por el lado de Racing, Pereira en el lateral. De los Santos va a la mitad de la cancha para sustituir la ausencia que tiene Racing en ese sector de la cancha. El futbolista que el otro día enfrentó a Fénix, que es Varela. Varela con quinta amarilla, que no puede ser de la partida hoy. Se viene el partido, ojalá haya una buena jornada de fútbol. Hay una escasa concurrencia. Sí, creciendo del pie. Pero habrá 500, 600 personas, no hay más. En este momento no hay más. Bueno, pero veremos. Que no se vayan ubicando, veremos. ¿Vos querés más? Yo quiero más. A ver si te traigo más gente. Tráeme por lo menos 400 personas más. Por lo menos 1000. Señoras y señores, va quedando todo pronto para el arranque del partido. Ahí está para mover Wander. Se va el arquero Silveira. De espaldas a la cabecera Saporiti, de espaldas al ruedo de la Rural del Prado. Contra el Miguelete se va Mejía. Pita el árbitro, señoras y señores. Ahora sí tenemos fútbol. Mucho más que un juego, un sentimiento para vivir por Radio Oriental y para todo el país. Ya juegan Wander y Racing cerrando la 7ª fecha del torneo en clausura. La pelota la tiene en el fondo García. Espectacular está la cancha. Es un billar. La va jugando García para el argentino. La va tocando Cerro. Cerro con la pelota dominando. Entregando para Fonseca. Fonseca por la izquierda para el Barracín. Para Rolón. Para el Barracín. Se va cruzando Verón. La va sacando Verón. El argentino para Pereira. Va al piso. Ahí va tocando hacia el medio. La va cruzando Cerro. Lo va a buscar el argentino Ramiro Costa. La levanta mal. La pelea igual. La juega de cabeza. Va entregando atrás. Viene para Fonseca. Fonseca por la derecha. Va jugando para Costa. Va con la pelota Costa. Costa tocando para García. García con la pelota va saliendo. El partido 0-0. Vamos camino al primer minuto de juego para Oriental y para todo el país. Con la 7ª fecha del torneo clausura. 10:30 de la noche. Llega hora 25. La pelota la tiene García en la mitad de la cancha. Se adelanta Wander. Se repliega Racing. La va tocando García para Cerro. Cerro para García. García en el círculo. Lo tiene por la derecha. Libre Rochense Costa contra la tribuna Varela. Ahí amaga el pase. Ahora sí. Viene para Costa. Se va abriendo Fonseca. Primero pasa. El esférico jugado para el argentino Andrade. Para García. García para Rizzo. Abierto Rolón debajo de la cabina oriental. Está el argentino Cerro. Prefiere jugar por el costado derecho. Prefiere salir con la pelota García. Viene para Fonseca. Pasa a Costa. Foul contra Fonseca. Primer tiro libre, dominio de 1 minuto prácticamente de la pelota del elenco del Chapa Blanco. Sí, tiene la pelota pero lateraliza, no avanza. Lateral y para atrás, no profundiza. Racing lo espera, no ahoga. Recién de los Santos salió a romper la línea para ahogar. Bruno, si puede, mándele un gran saludo a la barra de los ilustrados, que si ve para enfrente está la bandera puesta. Bueno, los ilustrados que no están en la cancha, entre ellos mi hermano Ramiro, Belén Fusco, bueno, toda esa gente están escuchando Oriental, así que abrazo para ellos. Un abrazo entonces para Ramiro, para Belén y para los ilustrados de siempre que están en sintonía. Viene el centro, va devolviendo en el fondo Racing. Van sacando la pelota por el costado derecho, la viene corriendo de los Santos cuando viene fracción. Tiro libre en el fondo que va a ser Rescuelita. Tu iglesia te necesita, tu aporte mensual nos ayuda a servir a nuestros hermanos más necesitados y a encender la luz de la fe. Juntos sostenemos nuestra iglesia. Para colaborar, entra en iglesiadetodos.org.uy. Necesitas alquilar un auto, movete tranquilo, movete seguro, movete feliz. Eurocar tiene el vehículo para vos. Eurocar, movemos tu vida. 2604-1433.
Acaba a sacar la pelota Racing, 0-0 el partido, Marcador de Simaco. Uno más para atender esta ex oriental para todo el país, 10:30, llegó a 25. Está saliendo Magallanes. Magallanes tocando para abajo, viene para Bueno. La tiene Bueno. Arranca por el costado izquierdo. A la marca viene el argentino Costa. Va jugando para Rayo. Solo por este costado el argentino Verón. Va para De los Santos y va para Verón en peligro. Viene para Verón, le quedó un poquitito atrás. Tiene que retroceder, pero la lleva igual. Pasa Pereira. Verón para De los Santos, para Verón. Se vuelca por la derecha. Marcan a media, saca Rolón después. Marcaba el Barracín, sacó Rolón para Fonseca y foul de Pereira, tiro libre, salida Bohemia. Viaja por el mundo protegido por Universal, acepta la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Asistán, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunicate con nosotros al 2-901-7378. Acaba sacando la pelota García, 3 minutos y medio. Pensa, Polaco, por favor. Pensa en ahorrar, pensa en los supermercados de Tami Sur. Pelotazo largo para Fonseca, viene Fonseca, se mete en el área. Van devolviendo en el fondo, se cruza Bueno para Zárate, el argentino de Zárate. La va a buscar Orreta Vizcaya, el pase muy largo. Se va a perder por un costado, la viene buscando García. Es salida Bohemia, repone en la punta derecha. Y usted reponga su repuesto original y Jaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Ahí se arrima Cerro, está pidiendo Fonseca, la pelota viene hacia atrás, la van jugando para García. García va saliendo Corrillo. Esta es oriental para todo el país. El partido está 0-0, viene para Rolón, marcador que presenta Simaco para todo el Uruguay. La viene buscando Pereira, Pereira por abajo, Pereira para Lemos. Este juega bien en serio. Va Lemos, qué bien, la cruzó. Va para el argentino con Urreta. Viene rematando a Lanís. Rebota, insiste Racing. La pide Rivero en el área. La juegan de taco, no lo entendió. Allí Urreta Vizcaya a Sosa. Va devolviendo la pelota, se cruza Racing otra vez. La va a pelear a Lanís, la puede ganar, pone el cuerpo Costa. La va sacando Rochense para el medio, le va quedando Bueno de cabeza. La va jugando para el costado izquierdo. Ataca Racing contra Tribuna Varela, donde están sus hinchas, que me da la sensación que creció el número de hinchas de Racing en la Tribuna Varela. Acá la tiene Lemos, va Lemos, afuera Lemos. Qué bien que juega este muchacho. Qué bien que juega el volante de Racing. Tiró de 25, 30 metros. La pelota arriba del palo. Bien, Lemos, bien, pelota afuera. Llenate los ojos con él. Pues este no va a estar mucho tiempo acá, ¿eh? Qué jugada bárbara. Qué muchacho que se sabe ubicar. Cuando vio el hueco le pegó al arco de 25 metros. Pasó apenas por arriba del caño horizontal. Qué jugador es Lemos. Mirá cómo está paradito. Mirá. Línea de 4 es el volante más retrasado delante de línea de 4. Pero se suelta y pasa a zona de volante y de ataque. Qué buen jugador. Otro día rindió bárbaro ante Fénix, ¿eh? En la tribuna se pone color, calor y sentimiento. Y en el bate se pone yerba Canarias. Canarias, el bate de mi país. Si sos socio, Forasa y tu cédula termina en 0. En octubre, asociate a la Española sin costo por el 1920.234. Asociación Española, 170 años, construyendo confianza. Acá ataca Wander, devuelve y se va cruzando. Bueno, pelota para Octavio. Peinó, viene para Rayo. Mirá cómo pasa como una flecha Lanís. Pasó como una flecha Lanís. Ahí viene para Lanís. Arranca velocidad, se mete en el área por el costado izquierdo. La marca viene Rizzo, cayó a Lanís, que se levante. Que se levante, dice Daniel Rodríguez. Venía corriendo a 15 metros el árbitro del partido. Que se levante, dice Rodríguez. Saque desde el arco que va a ser Silveira. Vaya donde vaya, caí bien, caíste con un Rosés. Todavía no cambiaste el neumático. Llegó la promoción de neumático Fatin Cooper. 10% de descuento real y por tiempo limitado para toda la línea de neumáticos de auto y camioneta. Aprovechar la promoción de neumático Fatin Cooper. Esta es Oriental, todos los partidos de clausura con mucha pasión. Con la pasión de Procimur. Acaba saliendo Wander, espacio para abajo, anuncia. Anuncia WCG, 25 años líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Y ojo con Agustina Lanís por simular que tiene 4 amarillas, recibe una y no juega en el próximo partido. Gracias Lalo, sale Wander 0-0, todos los resultados informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. La victoria de Defensor Sporting 2-0 ante Cerro Largo el sábado, el empate 1-1 entre Fénix y Cerro, la victoria de Peñarol 3-0 a River y el empate 1-1 entre La Luz y Plaza Colonia el domingo. Ayer lunes ganó Liverpool 3-2 a City Torque y Deportivo Maldonado 3-1 a Nacional y hoy más temprano Danubio y Boston River empataron 1-1. Danubio, Boston River con el relato de Sansol, comentario de Carro Bardaquín, el trabajo de todos los compañeros. Con Fernando Pérez en zona de Camarines. Acá hay lateral por el costado izquierdo que va a hacer Wander. Quería apurar el Barracín, ahora sí la saca. Viene para Rosarino, toca para el Barracín. Va Wander por el costado izquierdo, le marca muy bien abajo. Después hay foul para mí el Barracín. Bueno, el Barracín le pegó a todo lo que se movió, ¿eh? Hay foul ahora. Acá hay tiro libre en el fondo que va a ser el equipo de Spinel.
Todavía no cambiaste los neumáticos. Llegó la promoción de neumático Fatty Cooper. La jugada más uruguaya de hoy la está haciendo Créditos Directos, que lanzó Préstamo Hoy, el préstamo de todos los uruguayos. Conocelo en créditosdirectos.com.uy o en sucursales de todo el país. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil. Comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Estamos en 8 minutos del primer tiempo. Emita Radio Oriental para todo el país desde la cabina del Parque Alfredo Víctor Viera. Estamos en la cancha, estamos en los estadios. Más partido, más estadio, más audiencia. Acá se viene Wander, atención. Andrade, centro, segundo palo, sale el panameño. Arriba sin problemas, atrapa y a la bolsa. En Carrica Automóviles está tu nuevo 0 kilómetro o el mejor usado. Atención, Fiat Estrada con seguro gratis por un año del Banco de Seguro del Estado. Venía a Carrica y salí sobre 4 ruedas. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Acá va a sacar la pelota. Wander en el fondo, largo el envío. ¿Hay foul de Andrade o no? Sí, claro. Foul de Andrade contra Bueno. Dale, seguro, decime algo, Foliate. Seguro, como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. El buen arquero Silveira en los palos. Por delante de la Costa, por derecha, Ron por izquierda, García, Rizzo. Son los centrales de este equipo de Wanderers. Fonseca con Cerro hacen la recuperación del balón, que Andrade tiene buen manejo y Fonseca también del balón. Andrade va por derecha, por izquierda aparece Costa un poco más adelantado, Albarracín por izquierda como medio y arriba Fonseca, el otro Fonseca, así está el equipo de Chapa Blanco. Ya sale el arquero Silveira, la posición Habitam. Habitam, hacemos la vida más fácil. El árbitro, como siempre, tiene la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. La tiene Rolón para el Barracín, 3/4 de cancha. Debajo de la cabina de Oriental va jugando para Cerro, el de Santiago del Estero para Fonseca. Ante la sigilosa mirada de su padre, Daniel Fonseca en la tribuna. La vienen tocando para Nicolás Albarracín. Otra vez para Rolón, viene para Cerro, para Argentino, centro, saca Magallanes de pecho. Le va quedando Pereira por el costado derecho, la va a sacar el número 34. Le pega Pereira para el medio, va a llegar primero Rizzo. De primera cachetea para Cerro, juega para Rolón, 0-0, emite Radio Oriental. Viene para Fonseca, dejaba pasar Nicolás para su hermano. Va cerrando Magallanes cuando no llegaba Matías. Devuelve Rizzo, recupera Verón. Lo bajaron a Verón. Lo bajó, lo levantó Rizzo. Lo levantó Rizzo. Tarjeta amarilla para el número 44. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Totalmente de acuerdo con Daniel Rodríguez. Salió de forma desmedida, Rizzo lejos. Golpean la mitad de la cancha contra el lateral. Se le puede ir en velocidad a Verón, pero demasiada agresión. Bien sancionado por Rodríguez, Un gol siempre vale uno, como los puntos Soy Santander, porque un punto es un peso. Soy Santander, la cuenta con la que sumás por todo. Llegó la promo que más esperabas, Barracas 5 esquinas. Del 15 al 31 de octubre te descontamos el 20% pagando con OCA hasta 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas está en barracas5esquinas.com.uy. Acá hay tiro libre que tiene que tomar Racing. Le va a pegar Verón desde la punta derecha. Va a levantar el argentino. Está Diego Sosa también, el de Zárate. 1, 2, 3, 4, 5 en la puerta del área. Lo tocaron cortito para Sosa. Va a meter el centro de zurda. Lo mete bailado. Centro que viene al área. Cabezazo de Magallanes. A las manos del arquero que va a devolver. Lau te invita a ver la serie oficial de la Celeste Uruguay Tierra de Fútbol. Seguí todos los capítulos por AUTV. Pedí tu tarjeta para un recompensa Mastercard. Pedila al 2996 000 y usala para todo. Colegio Liceo Sagrada Familia. Deportes, talleres de robótica y tecnología, orientación vocacional, campamentos, huerta, música y teatro. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa. Gracias a Foliati. Me trajo 400 personas más. Solo Foliati, Nadie más en este país. Hay 1000 personas ahora. Viene el centro. Rebotó. Salió muy bien el panameño. Atento, espectacular. Mejía. Queda sentido después. Acusa un golpe. Atención que no lo vio Rodríguez. Ahora sí. Está sentido el panameño. Está sentido el panameño. Le va a protestar Fonseca. Está sentido Mejía. El partido está parado en el Viera. En Minas Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092 760 468. Sobrero informa. Edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Bueno, está sentido Mejía, el partido está parado, estamos en 12/12, presentamos el marcador. Presenta Simaco, una más para atender. Empatan 0-0, séptima fecha, torneo clausura que se cierra con este juego. Aquí en el Viera, bueno, pide atención, No puede recuperarse Mejía, atención Lalo Castro. Está muy sentido el panameño, sí, paso por abajo, dale. Sí, lo fue a ver el árbitro, ¿no? Daniel Rodríguez. Chequeó, bueno, que estaba
con alguna dolencia, después se retiró del lugar del arco Daniel Rodríguez, pero el panameño siguió tendido en el suelo, ahora ingresa a la sanidad de Racing, vamos a ver si puede seguir, ¿no? Antes que le preguntes al bar nuestro, para mí Fonseca está, y hay contacto con Mejía, eran los dos que saltan en la jugada, es en el área chica. Yo no digo que Fonseca se dio malas intenciones, ni le digo al arquero, pero hay un contacto, no me doy cuenta de cuál de los dos primero, y ahí cae Mejía, que me parece que se le pone un poquito de la mano con el tiempo, pero que hubo contacto en el área chica, no sé qué querías tú. ¿Qué se pudo ver, Iván? ¿Tuviste reiteración? No, todavía no. Está la televisión, se quedó con un plano de una tablet que hay en el banco de Racing, donde están todos esperando lo mismo que usted. La repetición para ver si hay algo sancionable. Está muy dolorido Mejía. Sí, porque aparte quiso reincorporarse. De hecho, Rodríguez, el árbitro, vino hacia este costado, agarró la pelota para entregarla y se reanudó el juego, y después el mismo Mejía se tiró nuevamente, ingresó a la sanidad, sí. Vos sabés que si bien salta Andrade con él, con el brazo abierto, no hay codazo, es un choque simplemente. Es lógico que quede dolorido Mejía por el choque, por la fuerza del choque, pero es un choque simplemente. No sé si fue Andrade, me pareció en el golpe de vista, no, 24. ¿Quién es el 24 de Wander? No, Fonseca. Gracias, Iván. Se reanuda el partido. Va Rolón. Centro para Costa. Va devolviendo Bueno, que hoy es capitán porque no está Varela. Va saliendo para Reta para Araní. Llega primero a Costa. Rochense, el de la tierra de Coruja. Va jugando para atrás. Va saliendo con García. Viene para Fonseca. Toca para Cerro. Está en el círculo central. 14 minutos. Tenemos del primer tiempo. El partido 0-0. Marcador que presenta Simaco por la 12. La radio del fútbol. Vienen tocando para Rolón. Va Rolón. Amaga muy bien. Que viró para afuera. Metió centro. La busca Fonseca. No puede. La va sacando Sosa. Levanta la pelota Sosa para Lanís, para Rivero, de pecho para Orreta. Arranca por el costado izquierdo, creo que se va a frenar. Sí, se frenó. Lo vino a marcar a Costa, va tocando para Lanís. Abierto está Rivero. Por el medio de los Santos viene para Lanís. A Lanís lo tiene Rivero por la izquierda, va para Rivero. Se metió en el área, va hasta el fondo de taco, la soltó para atrás. No entraba Lanís a buscar. No siguió el número 18. Va devolviendo Sosa de cabeza, le queda Lemos. Puntea muy bien Lemos. Notable el volante. Lemos jugando para Magallanes. Foul después de Ramiro Costa. Si cobró la falta, es tarjeta, El árbitro cobra la falta, no muestra la amarilla. Tiro libre que tiene que tomar Racing Nelson. Yo estoy de acuerdo con el esta porque fue a trancar abajo. Creo que también exagera un poco la caída del jugador de Racing. Fue limpio abajo. Racing cuando pasa al ataque hace movimientos mucho más rápidos que los que hace Wanderers. Acá hay tiro libre que va a hacer Racing. Viene para Octavio, la juega cabeza, rebota en Acosta. Le queda Rivero, va para Sosa, centro por abajo, la busca Verón. Pero está bollando en el área. Y la va sacando justo Rolón cuando quedaba bollando la pelota. Cuando entraba de los Santos. Acá hay lateral por el costado izquierdo que va a tomar Racing, que apura ahora, que busca el primero. Están 0-0. Viene para De los Santos. Apronta el remate, tiró, rebotó en Rizzo. La saca Fonseca, va saliendo con Cerro, devuelve Wanderers. Encontré el Flow, todo lo que te gusta ver. Final. Si te video por solo 1.070 pesos por mes, podés contratar Flow TV en 2 televisores. Incluye Flow App gratis. Y estaciona cámara americana. En Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros, 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de Ancapi 360. Claro que sí, la estación acaba ahí en Sarandí Grande, kilómetro 139.500 de la ruta 5. ¿Qué estás buscando, polaco? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Pelotazo largo, se pierde afuera. Repone ahora, va a sacar el panameño. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. A la carga Racing. A la carga la lleva Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Iván vuela para todo el país. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Final en la Divisional D, se terminó la racha de Lito, que había ganado los 6 partidos que había disputado, perdió contra Real Montevideo 1-0, 21 horas, cierran la Serie B de la Divisional D, Deutscher enfrentando a Deportivo Melilla en el Complejo Rentistas. Bueno, acaba saliendo Racing en la espectacular noche del Viera. Este escenario es maravilloso para venir, a mí me encanta venir a transmitir al Viera, la cancha siempre bien, el estadio es muy coqueto, que además ahora va a agregar. Ya lo dijo en la pasada fecha, conversando con nuestro compañero Pipo Zapata, lo dijo el presidente de Wander, van a agregar una nueva bandeja en la tribuna Audulio Varela y van a hacer otras obras aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera. Qué prolijo está este lugar nuestro, yo lo dije temprano. Quieren llevar el estadio para capacidad mínima de 10.000 espectadores. Claro, para jugar los torneos internacionales. A ver con esta... Acá viene Verón en offside, dale Foliati para todo el país. Decía... Y lo primero que está acá arriba, 3 banquetas. Mirá cómo está esto.
Parezco Chele cuando vendía zapatos por televisión. Pero mirá cómo están estos. Tiraba los zapatos. Claro, los tiraba para todos. Después no los encontraba más. Un Olivar dice que había. Le perdía los números. Pero digo, mirá la banqueta, mirá lo que es la limpieza. Mirá lo que es acá. Hay un aire acondicionado ahí detrás. No. En lo de Wanda hay que ponderarlo. Tiró los zapatos para atrás hasta que un día apareció el Colorado Omar Gutiérrez y agarró uno y dijo, no tiro más. Viste que está en todo lado el Colorado, tendría que estar por ahí atrás. Acá va sacando Rizzo, 0-0, dale polaco. 9 Casas Simaco con la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. En Cuericoma, hermanos, concesionario. Acá viene Racing para pelota para Verón. Corre el argentino, va Verón. Va saliendo Silveira fuera del área como un zaguero, el arquero. La va sacando Silveira, atento, rápido el portero. Va devolviendo la pelota, recupera Magallanes. Hay espacios en el fondo de Wander. La pelota la tiene Lemos. Va saliendo Lemos, se mete en la mitad de la cancha Lucas Lemos. Lemos con el esférico, Lemos para el argentino Diego Sosa. El de Zárate para Bueno, otra vez para Lemos. Se para en la mitad de la cancha solo Verón. Acá viene para Verón, tiene problemas Rolón. La pelota la lleva Verón por la derecha. Verón se va parando, Verón para De los Santos, la pide Lemos. Ahí va para Lemos. Juega por abajo para Sosa. Abierto Urreta. Por el costado izquierdo Tribuna Varela. Viene por Urreta, pero el centro no, prefiere jugar para Lemos. Por este lado Pereira. El centro va para Laní. Peinó mal García para atrás. Le quedó a Laní, está en el área por la izquierda. La controló mal. La pelea, mete a Laní, va sacando en el fondo García. Recoge otra vez el equipo de Racing. Peinó muy bien Lemos. Lemos siempre bien parado para el argentino Sosa. Sin el qué sentido de ubicación. Qué inteligente, qué capacidad. Yo en Liverpool no lo recuerdo tanto como lo veo acá. Y es terrible como está con la función que lo ponen. Es notable en la zona central, manda todo. Ahora te hago otra lectura, ¿no? Más allá de las connotaciones por la que salió de Liverpool. Hay mano de Rivero para mí. Se viene Racing, para mí mano de Rivero. Va, Rivero va. La pelota le queda al arquero. Te decía, haciendo otra lectura, ¿qué plantel que tiene Liverpool que se pueda dar el lujo de tener a Lemos acá? Tremendo jugador que lo tiene Racing. Sí, acá rinde, que es una cosa... lo que lo hemos visto en todos los partidos es bárbaro, es jugador saliente, es el mejor de la cancha de vuelta en 18 minutos. Bruno. Sí, señor. Que extrañamente, salió de Liverpool. Claro, por eso digo, qué plantel que tiene Liverpool que se da el lujo de tener a Lemos en otro equipo, en este caso Racing. Bruno, ¿lo disfruta la escuelita? Sí. Ya lo hemos contado acá, ¿no? El porqué de su salida de Liverpool tiene un porqué. Claro, por eso decía, más allá de las connotaciones, ¿no? Claro, de todas formas, son distintos los roles el que cumplía en Liverpool que el que cumple ahora con Espinel, donde en Liverpool no hay un volante tapón como el rol que cumple ahora en Racing, ¿no? Claro, sí, mirá que ahora sí, porque Barrios está jugando volante tapón en Liverpool. Pero de todas maneras, acá muestra un crecimiento desde todo punto de vista, ubicación, corta, pasa bien la pelota, se va de su línea del fondo y pasa a la línea de volante, se ofrece, tira al arco, tiene buen disparo, tiene buen cambio de frente, recién metió un pase 40 metros a este argentino, ¿cómo es? A Tomás Verón. Acá se viene Racing. El partido 0-0, la tiene Alanís. Va enganchando para adentro, lo van marcando, marcan. Van sacando otra Fonseca para García. García por la derecha, la pierden ahora Andrade. Juega para Rivero, le pegó en el taco al número 9. Cuando giraba la pelota le dio en el taco. La va sacando a Costa para Ramiro. La tiene Ramiro Costa, Rosarino solo por este lado. Albarracín viene para el número 10, la paro notable. Arranca la paro notable. Ahí va Albarracín, se va por afuera, se va. Escapó de Pereira, marca después Magallanes. La está Villando, llegó el número 10, pelota afuera, saque desde el arco. En Cuericoma, hermanos, concesionario Toyota, Suzuki, JMC, siempre su mejor negocio. Esto en Hermanos, Cuericó 43 35 96 44. Gran etapa comercial y la unidad agroalimentaria. Naranjales Guarino, en el nuevo mercado Modelo. Guarino, la marca del citrus. Gran trabajo en la previa con Lalo Castro, con todos los reportajes. Presentado por Vinos Rosín, ya lo conocís. Está saliendo Racing 0-0. Marcador que presenta Simaco con la radio del fútbol. Va devolviendo la pelota a Wander, viene por el costado derecho. La tocan por abajo para Fonseca, destaco al medio para Costa. No puede Rosarino, después comete infracción, tiro libre, que juez pita y marca. Pita y marca, que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Va a sacar la pelota el panameño en el arco del Miguelete. Petit Rivero Hotel, tarifa con censura y almuerzo, restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más cerca de todos en el estrés del centro. Petit Rivero Hotel, reservas al 462-34.000. En casa, mirando el partido, se pone una picada y el mate. Y en el mate se pone yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. 23 minutos, partido intenso,
bien jugado, con Racing que juega un poquito más que Wanderers en cuanto a velocidad para llegar, pero no se llega frente a los arcos, salvo la de Verona ahí abajo del arco con Silveira, que casi fue poco y nada. Acá la juega. Sí, socio. Está muy larga, la pelota se va perdiendo por el costado, la viene sacando por la derecha, la va recuperando Lemo, la tenía Lemo, la tocaba para el medio, la sacan en el fondo de infracción, ahora va a haber tarjeta amarilla, para el capitán Bueno. Sí, socio, Fonasa y tu cédula termina en 0 de octubre. Asociata a la Española sin costo por el 1920.234. Asociación Española, 170 años construyendo confianza. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. La amarilla fue para el número 3, Gastón Bueno, en Racing. Gracias, tarjeta polaco. Tarjeta de los uruguayos. Acá hay tiro libre que hacen por la izquierda. Viene Rolón para el Barrachín. Para Rolón. Se para en el costado izquierdo. Acá debajo del puesto de Oriental. 23:30 del primer tiempo. Marcador cerrado en la fría noche del Prado Montevideo. Está saliendo Fonseca. Nicolás Fonseca tocando por la derecha. Nicolás Fonseca para García. García la mete arriba. Viene para Ramiro Costaro. Puede la más pelear Fonseca. Matías. Matías Fonseca tirando. La pelota se cierra. Pega en la parte externa de la red contra el primer palo. Hay saque desde el arco que va a ser otra vez el panameño Luis Mejía. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Realizar todas las gestiones en hábitat, cobros, pagos, giros, retiros, depósitos de efectivo y mucho más. Desde el AMO en cualquiera de nuestros más de 500 locales en todo el país. Baja el aliento de los hinchas de Racing, baja el aliento de la cabecera bohemia con mucha pasión. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Pelota arriba para Costa, la baja notable, a la derecha, viene para Nicolás Fonseca, pronta el centro, la metió por abajo, era por arriba, me parece, me da la sensación, y va sacando en el fondo el equipo de Racing, va para Lanís, la está pidiendo Urreta, se demoró en pasarla, se enojó Urreta con Lanís, no por la falta que le hicieron a su compañero, sino porque su compañero podría haber descargado antes. Acá hay tiro libre que va a ser Racing. Realizar todas las gestiones en hábitat, cobros, pagos, giros, retiros, depósitos en efectivo y mucho más. Hoy salen pastas y empanadas. Venite, caíte con un Rosis. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Acaba el argentino. La tiene Verón. Qué lindo centro que metía. Sacó muy bien García. Devuelve después Rizzo. La busca Cerro de cabeza para sacar. La quiere parar de pecho Fonseca. La paró muy bien. Jugó para su hermano Nicolás. Ahí la tiene el número 5. El hombre que se va a River de Argentina, que se va al Millonario de Micheli, va tocando para García, García para Nicolás Fonseca, para Costa, va cerrando Urreta, le va quedando a Lemos, Lemos por la izquierda para Octavio Rivero, está picando, la tiene Lanís, pica Rivero, viene para el número 9, lo va marcando abajo García, rebota la pelota, la corre Rivero, va llegando en la línea final, costado izquierdo, la toca atrás para Urreta, juega al medio para Sosa, le pega para el argentino, le pegó, salió el medio del arco, débil el disparo, se queda con la pelota el arquero Silveira. Todavía no cambiaste los neumáticos. Llegó la promo sale de neumáticos Fatty Cooper. 10% de descuento real y por tiempo limitado. Para toda la línea de neumáticos de auto y camioneta, aprovecha la promo sale de neumáticos Fatty Cooper. La jugada más uruguaya de hoy la está siguiendo Créditos Directos, que lanzó Préstamo Hoy. El préstamo de todos los uruguayos. Conocelo en creditosdirectos.com.uy. ¿Cómo está la tabla del clausura? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. En este momento con esta igualdad parcial, Peñarol es el líder 17, Liverpool 16, Boston River 13. Gracias, acaba saliendo Cerro y en la anual, ¿cómo están los 8 de copas internacionales? Anuncia USG 25 años, líderes en placa de 6 y perfiles de acero. Peñarol 61, Liverpool 55, Defensor 50, Nacional 49 en la Libertadores. Wanderers 40, Cerro Largo 39, River 38, Racing 34 metiéndose a la Copa por diferencia de gol en este momento. Gracias, ya te pido la tabla de la permanencia. Hay saque desde el arco que va a ser el panameño Mejía. 27 minutos tenemos del primer tiempo. Somos Radio Oriental para todo el país, corredor a más de 70 emisoras. Arriba la pelota con la gran cadena oriental del fútbol. La viene buscando Octavio. La tiene Rivero que va girando de espaldas al arco. La va buscando por la derecha el argentino Verón. La pide Pereira, también viene para Pereira. Contra el banco de suplentes de Wander, va jugando para Lemos. Lemos para De Los Santos, no la para el número 14, la pierde, saca Rolón. Rebota la pelota, no se va, ahora sí se va. Lateral que hace rápido el Barracín.
juega para Fonseca, viene para Costa, va para el Barracín. 3/4 de cancha pegadito a la raya, lo va a buscar a Fonseca. Marca, bueno, marca. La va sacando bien el capitán. Va jugando bueno para Pereira. Pereira por el medio, va para Urreta. Ha abierto el bohemio. La tiene Urreta por la derecha, la pide el argentino por la izquierda. Lanís. La sacaron justo, pelea Urreta, marca Cerro. La saca el argentino. Si pasaba, aparecía solo Lanís, le va quedando a Fonseca, Fonseca por la derecha, el partido está 0-0, pero es agradable, la viene buscando por el costado, la lleva Andrade, tocó para abajo, viene para la Rosarino, la pide Costa por la derecha, se demora Ramiro Costa, la va sacando Racing, descarga muy bien de espaldas, pivotea notable Octavio Rivero, va jugando para Lanís, ¿qué va a hacer? Arranca o no arranca, lo viene marcando Fonseca, arranca o no arranca, pasó muy bien para Octavio con la pelota, lo va a buscar a Lanís, viene para el número 18, la lleva por el costado izquierdo, atrás pide Lemos, la tiene a Lanís, atrás está pidiendo De Los Santos, atrás también está Sosa, la pelota viene para Lemos, va Lemos por el costado izquierdo, lo marca bien Acosta, domina Lemos, en 28 minutos y medio la pasa mal, marca Fonseca, marca. Por envío de carta, carga su encomienda. Tunil Cargo rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Tunil Cargo. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor. Hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil. Comunicate por WhatsApp al 097-662222 o pasá por nuestro local, Casa del Constructor, Avenida Millán 4590. En 29 minutos, ¿qué busca, Polaco? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Yo hablo de partido agradable, pero de área a área, que la tocan bien, muy seguro. Decime algo, Foliati. Seguro como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Para que viene Wander, pelota para el argentino. Sacan en el fondo, dale Nelson, te escuchamos. Que en general hay precisión, un poquito más rápido Racing que Wanderers. Hay gente que trata muy bien la pelota, pero no calzan los puntos para llegar a los arcos. A ver con esta, son 3, 4 de Racing, pelota a la derecha para Octavio, pisa el área, sector derecho, Octavio tiró afuera. Se lo acaba de perder, se lo acaba de perder. Era muy buena la pelota que le metía el argentino, Verón a la derecha. Se lo acaba de perder Rivero entrando por la derecha del área, la pelota abajo contra el vertical izquierdo. Se acaba de salvar el bohemio. 29 minutos, la jugada más riesgosa frente a uno de los arcos. Había una anterior de Verón que se fue encima de Silveira, pero fue más que nada una pelota media rara y no pasó nada en definitiva, pero hubo una sensación. Esta sí es un disparo de Rivero. Tiene que aparecer más Tomás Verón en el equipo de Racing, más Urreta, que son los que generan el fútbol para el medio. No aparecen todavía en Wanderers, tiene que aparecer más Fonseca, el volante, y Fonseca el punta. A ver qué pasa con esta de Andrade. Centro para el Barracín. Sacan el fondo, se cruza Magallanes. Mutualista Vital Evangélico, atención, cálido para personalizada, sumátemos también a través de Forasa. Mutualista Vital Evangélico, salud en familia, 0800 2393, en Carrica Automóviles. Pelota a la derecha, va para Verón, pisa el área, metió el gol de Rivero. Cerró García el córner con enorme riesgo. Le puso la suela a la pelota en el área Verón. Cruzó con expectativa frente al arco y se perdió contra el vertical derecho. Señoras y señores, se acaba de aparecer Emiliano García con el bombero abajo del brazo para salvar al equipo bohemio. Acá hay córner que va a tomar Racing. De espaldas a la tribuna Obdulio Varela. Ahí en el arco de la tribuna Cayetano, en el arco que da Lucas Ove, en el arco que da a Ruedo de la Rural del Prado. Va a venir de envío. Costado izquierdo de la cancha, Racing busca el primero. Esta es Oriental con la gran cadena oriental del fútbol. Más partido, más estadio, más audiencia. Va a pitar el árbitro del partido. Pita Rodríguez. Va a buscar el primero Racing. Viene el centro. Viene. La va sacando Costa. La busca Verón. La mete arriba. Quedó enganchado bueno. Parece habilitado. La tiene bueno por la derecha. Se vuelca para un lado, para el otro. Quiere ganar el córner. Lo consigue. Córner. Estaba habilitado nomás. Tiro de esquina. Punta derecha. En Carrica Automóviles está tu nuevo 0 kilómetro o el mejor usado. Atención, Fiat Estrada con seguro gratis por un año del Banco del Seguro del Estado. Vení a Carrica y salí sobre 4 ruedas. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. En el Jardín y Extensión Escolar de AIBU brindamos un espacio para la educación de las infancias, sustentada por años de experiencia. Por inscripciones, contactanos a jardinyextensión@ebu.org.uy. Somos AIBU, somos comunidad. Acá viene Verón, centro
de Verón, primer palo, van devolviendo de cabeza, la viene buscando Lemos, la consigue pero Rita Vizcaya, ya lo mira Verón, lo buscan al argentino, claro, ganan el mano a mano, está tremendo, es un diablo, va Verón, metió el centro, la pelota va rebotando en el Barracín, se va perdiendo afuera, tiene que reponer Racing. Y usted reponga su repuesto original y Jaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Presentamos el marcador cuando van a quedar 12-12. Presenta Simaco, uno más para atender. Están 0-0, pero Racing va. Verón, centro, gol, cabezazo, piden penal. Dice que no el árbitro, córner. Vos sabés que le pudo haber dado la mano en el brazo. Estaba de espaldas. Rochense Acosta cuando cabecea el anís. Estaba de espaldas. El Rochense Juan Acosta cuando Agustín Araní le da de cabeza. Pudo haber pegado en el brazo. Acá hay tiro de esquina, pero insisto, estaba de espaldas Nelson. Sí, para mí no es nada. De todas maneras el VAR está revisando el ojo en la cerradura. Pero para mí no hay nada. Buen centro de Tomás Verón, que prefirió dar el pase antes que rematar el arco. Comienza a aparecer el argentino. Falta Urreta por el lado de Wanderers. Un equipo que juega, pero que le falta peso ofensivo. Está muy solo Fonseca. Está chequeando el VAR, tuviste repetición, Iván. Sí, ni siquiera pegan la mano, pegan la espalda de Acosta. Bueno, muy bien, acá hay corran, tiro de esquina, costado izquierdo, otra vez Racing, a cargar con Octavio, a cargar con Bueno, a cargar con Lemos, va a buscar Pereira, atención, va a venir el centro, viene el centro, segundo palo, va Octavio, va Magallanes, con infracción se apoyaba cuando lo marcaba Rizzo, de los más grandotes de la cancha, tiro libre Bohemio. Dedicado presenta y se da igual la tecnología que su empresa necesita. Utilice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. Y si de igual es dedicado, 2901-1010. Gol siempre vale uno, como los puntos Soy Santander, porque un punto es un peso. Soy Santander, la cuenta con la que sumás por todo. Sorpresa. Perdón, Polaco, están buscando la sorpresa la noche del Viera. Dale una sorpresa, caíste con un Rosís. Va saliendo Racing 0-0, marcador de Simaco, viene para Octavio. Lo marcan abajo, la tira fuera Andrade. Clínica Abril le asegura asistencia reserva y el más selecto equipo profesional, estiramiento y todo lo relacionado a cirugía íntima masculina. Consulte al 0899-36 o www.abril.com.uy. En Cuaricó Hermanos, concesionario Toyota Suzuki JMC, siempre su mejor negocio está en Hermanos. En Cuaricó 43 35 96 44. Descargaron bien a la izquierda, viene el centro, saca Rizzo, se va cruzando el zaguero, la viene buscando Andrade, la para con el muslo de la pierna a la izquierda y con el zapato izquierdo le pega a la mitad de la cancha. Foul de Magallanes, tiene ventaja, pero después le tiene mostrada amarilla a Magallanes. Acá la tiene el Barracín, para mí fue directo a cargarla al Rosarino Costa. Se viene el Barracín, va para Rolón, engancha para adentro, para el costado izquierdo, va para adentro, para el costado izquierdo, va para adentro, va jugando para Cerro, pasa Costa, la pide por la derecha Andrade, la tira muy mal Francisco Cerro y correctamente Daniel Rodríguez le muestra la tarjeta amarilla anterior de la falta anterior a Magallanes. La tarjeta de los uruguayos. Los dos zagueros de Racing con amarilla, Magallanes y Bueno, los dos bien sancionados por Rodríguez. Magallanes fue directo al jugador, no fue a la pelota. Cómo lo viven abajo, cómo lo viven los entrenadores. ¿Qué pasa con el Chapa? ¿Qué pasa con Espinel? Eduardo Lalo Castro en la posición hábitat. Hacemos la vida más fácil. Que es más intenso y el que habla continuamente y da indicaciones es Eduardo Espinel. Lo veo muy preocupado al Chapa Blanque, que va de un lado al otro y de repente en algún momento mete alguna indicación. Con este empate, ¿cómo está la tabla de la permanencia? Anuncia USG, 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Plaza y Torque igualados en el último lugar, 1-0-15 La Luz, 1-0-68 los que se están yendo, los que se salvan, Fénix 1-151, Cerro y Racing están iguales, 1-172. Gracias, Iván Bueno, para todo el país. La pelota del argentino Cerro, el de Santiago del Estero, para Rolón, para Fonseca, para Andrade. La tiene Andrade, lo va a buscar a Ramiro Costa, se mete en el área, Rosarino enganchó, se frenó al medio. ¿Vos sabés que si a Rosarino se dejaba caer, no sé si no hubo un agarrón de camiseta, el número 32? La roba Costa, a la izquierda, el Barracín, pisa el área, está... Nicolás el Barracín, el número 10. Todo nace, todo empieza, todo se gesta de la presión de Rochense Juan Acosta, que
le roba la pelota en 3/4 de cancha, le arrastró Marcas, el rosarino hacia adentro, jugó a la izquierda para el Barracín, apareció por el costado izquierdo, la controló, se metió en el área y cuando le salió el panameño Mejía, le dio de puntín en el arco del Miguelete y la pelota se metió abajo contra el vertical izquierdo para decretar el primero a los 37 minutos de la primera parte en el Parque Alfredo Víctor Viera. Ahora Wander le gana a Racing por 1-0. Gol del 10, Nicolás Albarracín. Un gol a la altura del partido que intentan jugar los dos, a veces más rápido de lo que las piernas o la cabeza puede dar. Pero son equipos que tratan bien el balón en este mercado, con sus deficiencias, también sus virtudes. Acá el pase de Acosta para dársela al Albarracín que tomó la pelota esquinado, sesgado, la mete al segundo palo de Mejía que salía a tapar, lo perdió Pereira, lo perdió también Magallanes y apareció el gol de Albarracín. Gana Wanderers, el que había tenido alguna oportunidad era Racing. Había perdido primero Verón y también Octavio Rivero. En esta de Wanderers, la más cercana al arco, aparece el gol. Mucha eficiencia. Albarracín para dar la cuenta, para que gane Wanderers en un partido emotivo, partido agradable para este fútbol. Hacemos la vida más fácil. Bueno, está ganando Wander y cambia la tabla, ya paso por razón de copas internacionales, ya paso por la permanencia en el fútbol uruguayo. Se viene Racing, la tiene Racing, viene para Verón, la marca el Barracín y es el único gol del partido. La juegan para Lemos que algo le dice a Octavio Rivero, va tocando para Pereira para De los Santos, amaga el centro, vuelve a amagar, lo marca Rolón, quiere escapar, va hasta el fondo, llegó, centro, primer palo, saca Rizzo al córner. Pelota al córner, tiro de esquina que va a ser el argentino Verón. Llegó la promo que más esperabas a Barracas 5 esquinas del 15 al 31 de octubre. Te descontamos el 20% pagando con OCA hasta 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas en barracas5esquinas.com.uy. Córner que va a ser el argentino Verón. Rápido, zona de copas. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Wanderers 42, Cerro Largo 39, River 38, Boston River, Cerro Deportivo 34, Racing 33. Acá hay córner que va a tomar Racing desde la punta derecha. Todo eso es Copa Sudamericana, lo que dijo Vuela. Va a venir el envío desde la punta derecha. Busca para arriba Racing el gol del empate antes que termine el primer tiempo. Devuelve Rizzo con golpe de cabeza. Se va cruzando. Foul con Torreta. Foul de Andrade con Torreta. Foul con Torreta, sí señor. Peligroso. Frontal al arco. La pelota se va a colocar unos 5-7 metros al borde de la empanada. Muy peligroso. Acá hay tiro libre que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Bueno, agarra la pelota Urreta Vizcaya. Con todo respeto a la trayectoria, la jerarquía del fútbol de Urreta, si lo deja el argentino de Zárate a Diego Sosa, acá puede estar el empate. Es frontal al arco. La acomodó Urreta. Ahí viene a hablar Diego Sosa. Algo le dijo a Urreta Vizcaya. Atención, señoras y señores. Esta es Oriental para todo el país. Esta es la radio del fútbol, más partido, más estadio, más audiencia. Con la gran cadena Oriental. Corredor, más de 70 emisoras. Atención, si va el argentino, si pasa la barrera, puede ser. Está agazapado Silveira. Va a pitar el árbitro. ¿Quién va? Va el argentino. Tiró. Pegó la parte superior de la barrera. ¡Va Lemos! Remate de Lemos. La pelota picó 1 metro de vertical izquierdo y se pierde afuera. Hay saque desde el arco que va a ser el Bohemio muy seguro. Dale, decime algo, Foliati. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto que seguro. Le reclamaba Urreta al árbitro la cercanía, y la verdad que parecía cerca, ¿no? Sosa tira, se mueve bien la barrera para evitar que llegue a las manos del arquero y después le pega de volea Lemos, que hace un rato no aparece, la pelota pasa cerca, ha perdido un poquito de influencia Lemos en la zona media y Racing lo siente a esta altura. Ha ganado más balones Juan de allí. No es que cree riesgo, no se crean. 2 o 3 jugadas frente a los arcos. La de Wander, la más clara y la única casi, el golazo de Albarracín. Hay lateral que va a tomar Racing.
Llegó la promo que más esperabas a Barraca 5 Esquina del 15 al 31 de octubre. Te descontamos el 20% pagando con OCA hasta 12 cuotas sin recargo. Óptica 18 en Colonia y Eduardo Acevedo frente al BPS. La más amplia gama de armazones. Aceptamos órdenes de BPS, cooperativas y todas las tarjetas. Teléfono 24005066 en Colonia y Eduardo Acevedo. Sumate a Está fresca la noche, pero está precioso de todos modos aquí en el Viera. Pensá, Polaco, por favor. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Tiro libre que va haciendo Lemos. Lemos tirando para arriba. La pelota viene por el costado izquierdo. La corre Agustín Alaní. Se caía, la va sacando a Costa. Fundamental, clave, determinante, decisivo para robar la pelota en el gol del Barracini y entregar el pase. La saca otra vez el Rochense. Tirando arriba el de la tierra de Coruja. La viene buscando Ramiro Costa. Atención, Barrosalino. Llega primero Bueno. Va llegando primero Bueno. Va cerrando el capitán de Racing. Va jugando la pelota atrás para Mejía. El panameño saliendo para abajo. Se adelanta el Chapa Blanco a dar indicaciones. Salió del banco. Saltó el técnico a dar indicaciones. Pelota que viene por la derecha. La tiene Magallanes. Tira muy largo. Está saliendo el arquero Silveira. La tiene número 1. Sumate a UTV y mirá contenidos exclusivos de la Celeste y transmisiones en vivo. Ya somos más de 500.000. Te prometieron una educación modelo, pero eliminaron las asistencias y la repetición que no te recorta en el futuro. Ferape, Pincerete Internacional de la Educación. Va a salir Silveira y sale picada, Polaco. Si sale una picada, caíte con un Rosís. Tocando para abajo, para Fonseca, la tiene Fonseca, Fonseca domina, Fonseca la juega, Fonseca la pasa. Viene para Rolón, tiene que ir al piso, juega para el Barracín, el autor del gol. La toca mal para el medio, la roba Racing, va Pereira, marca Cerro, saca Rolón, le queda el Barracín, juega para Cerro. La tiene el argentino, tocando para Rolón, levantando para Matías Fonseca, entregando para el Barracín, se cruce para sacar. Limos en el fondo y ahora el que la resta es Rizzo. La pelota por la derecha, la viene corriendo, llegando primero Alaní. Alaní tocando para abajo. Alaní entregando la pelota para Diego Sosa. Con el esférico el argentino. Habita Radio Oriental para todo el país. Estamos con José Cabrera en la puesta al aire. En Cerrito 475 con Marcelo Pérez en los controles de emisión aquí en la cabina del Viera. La va buscando Magallanes. Magallanes tocando para Sosa. Sosa la cruza notablemente, espectacularmente. La pelota para el costado izquierdo. Va Racing, atención a la marca, viene Acosta. Puede venir el centro. Pelota por abajo, filtrada. Le buscaban a Sosa. Va sacando en el fondo el bohemio. Caía García pidiendo infracción. Dice que no, Rodríguez, que se levante. Queda sentido García. Atención. Va saliendo Racing. Ahora el árbitro del partido está parando el juego, Nelson. No lo vio el árbitro. El árbitro cometió un error. Iba de espaldas hacia mitad de la cancha y le quedó la pelota atrás con los dos jugadores. Hay un contacto, García, tampoco nada del otro mundo, pero un contacto. Y García aprovecha para tomar un poco de aire, para que se desinfle Racing. Falta poco para terminar el primer tiempo y está ganando Wander, justamente. Entonces García hace lo que hacen los tipos que tienen años en esta materia. Vimos un agradable primer tiempo, ¿eh? Tengo como para media hora de hablar después. Colegio Liceo Sagrada Familia, deportes, talleres de robótica y tecnología, orientación vocacional, campamento, huerta, música y teatro. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa. El Rover bajo todos los precios, termo, bate, bombilla, platos cubiertos y 2000 artículos de cocina, todo Brasil. Arenal Grande, esquina Blandengues. Está ganando Wander por 1-0. Acá la pelota viene para Ramiro Costa, la quería buscar para Fonseca, la va robando Bueno, la consigue Bueno, Bueno tiró hacia la derecha, viene para Verón, atención, por el medio Octavio, viene para Octavio, uy, como se la sacaron del buche, cabezazo, Star, el arquero Silveira, después Fonseca el córner. Bueno, las cosas que le pasan a Racing en el ataque, se la sacaron del buche a Octavio Rivero. Y después entró por el segundo palo, tomar el rebote. Urreta Vizcaya con una noción de arco espectacular. Le dio de cabeza el manotazo del arquero del córner. Acá hay tiro de esquina. Lo va haciendo Verón. Cabezazo al medio. Silveira se queda con la pelota. Foliati la tiene el arquero. Gana Wander. Pero llega Racing. Sí, señor. Bueno, lo arrinconó, lo sitió. Dijo, quédate quieto que estás rodeado. Racing lo rodeó ahí al equipo de Wander. Par de veces, después el disparo notable de Urreta, un hombre que sabe, tiene que aparecer mucho más. Yo siempre lo digo, lo reitero, espero más de Urreta, no en Racing donde juegue. Es una de las condiciones terribles para este mercado. Se salvó Wanderers, ¿eh? En la posición hábitat está Lalo Castro. Hábitat, pasemos la vida más fácil. 2 minutos más de recuperación. Gracias, Lalo. 47 minutos. Acá la pelota viene para Urreta. Verón por la derecha. Alaní por la izquierda. Urreta para el medio. Urreta tiró, rebotó. Le va quedando Verón. Pasa para afuera a pedir la pelota de Los Santos. Se enganchó para adentro. Lo busca de Los Santos. La va sacando en el fondo. Devolviendo al Barracín. Cuando el árbitro del partido cobró posición adelantada de Los Santos.
o de Verón. De Verón finalmente. Tiro libre, no alcanza pelota, pensó que había terminado el primer tiempo y entró corriendo, como aquel chiquilín corrió para saludar a Messi, pero este corría con una pelota abajo del brazo. Hay saque desde el fondo que va a tomar el bohemio. Droguería Paysandú está en Las Tocas, en la calle Becas y Mario Ferreira los espera con más de 2.000 productos. Todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú 092-788-069, drogueriapaysandú.com.uy. Acaba sacando la pelota en el fondo, le va pegando el arquero cuando el árbitro del partido, Daniel Rodríguez, pita el final de la primera parte. A mí me gusta lo que estoy viendo, más allá de la eficacia o no eficacia que va a comentar Foliati. A mí me gusta lo que vi en los primeros 47 minutos. Estaba ganando el local, gana Wander por 1-0 sobre Racing con gol de Albarracín a los 37 minutos de la primera parte. Por Oriental, con la gran cadena oriental del fútbol, corredor más de 70 emisoras, con Libertadores en Salto, con Radio Corazón Celeste en Estados Unidos, por Internet al mundo. Lo queremos escuchar muy seguro, dale. Adelanta el comentario. Decime algo, Foliati. Seguro, como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Es un partido agradable, lo habíamos dicho antes del juego que esperábamos eso. Lo que también esperamos que se llegara mucho mejor, con mucha mayor claridad frente a los arcos. Y eso es lo que está faltando por los dos lados. Wander llegó muy aisladamente, sin riesgo, y en la gran jugada de riesgo la mete entre el arco de Albarracín, 100% de efectividad. Racing tuvo más profundidad, tuvo más posibilidades, una de Verón más temprano, después aquella de Rivero, por arriba del caño, y estas dos finales, donde intervienen Rivero y Urreta, metiendo la pelota en la mano del arquero Silveira, que pudo ser el empate de Racing. Ha sido un poquito más Racing, muy levemente, un poquito más que Wander, más rápido incluso para pasar de un lado a otro, pero no concreta. Y Wanderers con un 100% de efectividad prácticamente, llegando al Albarracín por izquierda tras gran pase de Acosta para meter la pelota en el arco de la Jorge Barrios, que está desierto. Y con este gol gana Wanderers en un partido, reitero, atractivo. Tiene precisión, tiene velocidad para lo que es nuestro medio, pero se falla en la definición. En los últimos 20 metros, ahí se falla, ahí no se encuentran los caminos claros como para concretar frente al arco rival. Si no, el partido podría tener otro resultado. No digo que fuera contra Wanderers, otro resultado en cantidad de goles anotados que no hemos visto. Buena tarea de Daniel Rodríguez, que ha mostrado, después lo va a repasar los 3 amarillas. Al cabo de este primer tiempo, Racing tiene los 2 zagueros centrales con tarjeta amarilla. Muy bien, paso por abajo primero Lalo Castro, primeras sensaciones en la llegada de los jugadores a zona de Camarines. Bien, la conformidad por lo menos con el resultado de Chapa Blanco, que sufrió bastante en la primera parte los embates de Racing, ¿no? Principalmente cuando tenía la pelota el argentino Perón Lupi, ¿no? Consigue ese gol, se tranquiliza, como decías vos en un momento, empieza a dar más indicaciones, tranquiliza al equipo, y por el otro lado, bueno, seguramente reordene la escuadra de Racing Eduardo Espinel, que bueno, estuvo conforme gran parte del partido, pero recibió un gol. Más datos, más informaciones en Estudios Centrales. Anuncio para Iván. Anuncia USG, 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. En este momento la Copa de la Liga en Argentina, 61 minutos en el cilindro de Avellaneda. Racing y Boca empatan 0-0 en Boca. Titular Zaraki, y entró Merentiel a los 7 minutos del primer tiempo cuando se lesionó Darío Benedetto. A primera hora, Unión y Defensa y Justicia empataron 0-0 y Gimnasia de La Plata con Avaldo y Sarabia le ganó 2-1 a Barraca Central. 9:30, Argentinos Huracán en el Diego Armando Maradona e Instituto recibe en Córdoba Rosario Central. Iván, perdóname la ignorancia, vos y toda la audiencia, pero debe ser el partido que más kilómetros ha hecho. Lo han pasado por Paysandú, por el Viera, por Fraivento, por el Trócoli, por las Acacias. Bueno, no sé, ¿por dónde más? ¿Se sabe dónde va a jugar Potencia Nacional por la Copa Uruguay? Sí, están definidos los detalles. Recién las redes oficiales de la Copa Uruguay oficializaron prácticamente todos los partidos de la fase 3 de la Copa. Potencia Nacional va el domingo 19:15, ahí donde está usted, en el Parque Alfredo Víctor Viera. Y Peñarol va a las 4:30 de la tarde en el Parque Artigas de Paysandú. Exactamente, ante la Institución Atlética Sudamérica. Muy bien. Señoras y señores, trabajan todos los compañeros. Comenta Foliati, con mucho gusto vuelvo para el segundo tiempo. La roba Costa, a la izquierda, el Albarracín, pisa el área, está.
cuarto de cancha. Le arrastró Vargas, el rosarino hacia adentro. Jugó a la izquierda para el Barracín. Apareció por el costado izquierdo, la controló. Se metió en el área. Y cuando le salió el panameño Mejía, le dio de puntín en el arco del Miguelete. Y la pelota se metió abajo contra el vertical izquierdo para decretar el primero a los 37 minutos. Por Oriental y para todo el país fue el relato de Bruno Piñero. Vino Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vino Rosés. Otra gran voz oriental. Está ganando Wanderers con el solitario tanto de Nicolás Albarracín a los 37 minutos y se está asentando en la quinta posición de la tabla anual, pensando también, ¿por qué no?, en acercarse a Nacional, que tiene 49 y es el último puesto de clasificación a la Copa Libertadores. Por el lado de Racing se está comprometiendo nuevamente con el descenso, todavía no queda en zona de descenso, pero es el último de los que se está salvando. 137 para el equipo de Espinel, solamente 2 puntos reales por encima de la Luz. Bienvenido Oca a la red líder en cobranzas. Ahora vas a poder elegir entre más de 500 locales Habitat en todo el país para pagar el resumen de cuenta de tus tarjetas Oca de forma fácil, rápida y segura. La corrida alemana líder en el mundo está en la Ricard Ulemanes y su red de distribuidores. Corrida Continental en la Ricard Ulemanes, 902-1773. Pedí tu tarjeta Pro Recompensa Mastercard. Pedila al 2996-000 y usala para todo. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas, tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Sobrero informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990. En todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Encontré en Flow todo lo que te gusta ver. Por solo 699 pesos por mes, podés contratar Flowbox en cualquier lugar del país. Llama al 2619-7000. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Los espera las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. ¿Pensás en color? ¿Pensás en Alcerda? Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete, casi Fernández Crespo. Alcerda Pintura Sherwin Williams, automotriz, hogar, industrial y agrícola. Miguelete 1733. Alcerda. Sabemos de pintura. Y ahora llegó el momento del comentario. Por Oriental y para todo el país comenta con seguridad Nelson Foliati. Ángelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo venden, porque Ayala seguro tienen. Está ganando Wanderers por 1-0. A los 37 minutos, aquella pelota que pelea Costa, la mete a la izquierda. Había venido un rebote, una posición ahí donde había habido alguna jugada anterior del propio Bruno. Pregunta y dice, no hubo acá un penal, cosa que no se dio, que no fue así. La pelota sale del área de Racing, la toma Costa, la cambia y aparece Albarracín por el sector izquierdo. Lo pierde Pereira, lo pierde Magallanes y le da el tiempo para que Albarracín, de gran calidad, tipo... para este mercado que tiene una gran jerarquía, la cruza al segundo palo de Mejía, que hace la lógica, sale a tapar, ve que ya no llegan sus zagueros, sale a tapar, le deja poco ángulo, pero aparece para meter en el segundo palo, justamente Albarracín con su calidad y efectividad para la victoria Wanderers. ¿Qué pasó antes? Partido, yo diría, intenso para este medio, donde mayor velocidad tiene Racing que Wanderers en el traspaso de un terreno al otro, juega con mayor rapidez el equipo de Racing. Tiene tipos rápidos por afuera. Urreta por la izquierda, lo acompaña bien Ananís, sube bien Sosa. Por este lado está Verón Lupi, aparece De Los Santos, muchas veces se vuelca del medio al lateral. Y aparece también Pereira con alguna subida. Lo que significa de que haya velocidad en el andar de Racing por afuera.
Lemos cuidando la zona central. El equipo de Sayago apareció mejor compactado, mejor organizado, sin llegar frente a los arcos prácticamente los actores al cabo de este primer tiempo. Había habido una pelota corta allí en el área de Wanderers, donde Verón Lupi se mete entre Silveira y el balón, y bueno, casi se le escapa, pero sin embargo hay reacción del arquero, y después un tiro de Octavio Rivero por arriba del caño, cuando tiene una pelota larga, creo que fue Lemos de buen trabajo, en los primeros 25 o 30 minutos ya les voy a explicar por qué, porque me gusta mucho en la posición que juega acá en Racing, por supuesto que de Liverpool lo conocía, pero no lo vi con tanto trabajo en Liverpool, porque además era suplente en aquel equipo de Liverpool, que es que yo veía por lo menos, ¿no? Acá titular, tomando la zona central, cortando, distribuyendo, yendo arriba, buscando disparos de media distancia. Gran partido el otro día frente a Fénix. Acá empezó bien, los primeros 25 minutos fueron de él la zona central. Pero ¿qué hizo Wanderers? Dejó de pasar por la mitad de la cancha. Fonseca y Cerro empezaron a distribuir en la zona central hacia los laterales. Entonces se quedó sin trabajo Lemos. Y por allí lo sintió Racing. ¿Por qué? Porque Sosa cuando sube a veces no tiene la cobertura necesaria de Bueno o no baja ningún otro volante, porque Urreta tampoco lo siente. Entonces queda muy desguarnecido, muy libre esa zona del equipo de Racing donde Lemos no puede llegar, no se puede volcar a todos los lugares para la marca, porque hay un desgaste muy grande. Entonces aprovechó Wanderers, sobre todo por el lado de Albarracín, hubo movilidad de Fonseca y también la aparición por momentos de Costa. Andrade no está en la mejor noche, sin embargo es un hombre de cuidado siempre, y por ahí Wanderers después de los 30 minutos niveló bastante el trámite de partido, por más que Racing, repito, es más rápido en el pasaje de un terreno al otro. Wanderers lo hace con más pausa, más anunciado, pero valora a su técnico y es la ventaja que busca Wanderers en la técnica de sus jugadores. Entonces ahí encuentra generalmente nivelar a esa diferencia en la que juega Racing, haciendo un fútbol más corto, más atildado, de buena técnica y que le permite a Wanderers estar ganando por un tanto contra cero. Una pelota que peleó a Costa, la metió al Albarracín y la cruza notablemente. Define en forma estupenda, uno de los mejores goles de la temporada sin dudas, para que Wanderers le esté ganando a Racing 1-0. Un Racing que casi en el cierre del primer tiempo también tuvo su posibilidad de gol, pero no concretó. Silveira en el arco de Wanderers prácticamente no interviene, porque salvo una pelota que saca al costado, después los balones no llegaron al marco del arco, no llegan a los tres palos. Han pasado cerca, ha habido alguna situación de riesgo ahí en el área, pero no han llegado al arco. Esto va para los dos, lo que significa en eso no es que disminuya el nivel del partido, pero debería haber más situaciones frente a los arcos, porque para eso hacen los dos. Pero esos últimos 20 metros han aparecido esta noche muy en cuesta arriba. Acosta de buen rendimiento como siempre, García Rizzo con amarilla de los 10 minutos y Rolón en el fondo hacen el funcionamiento de Wanderers, yo diría en general bien, porque a la velocidad de Racing la pararon en el área los wanderistas, con un buen trabajo su zaguero. García incluso salva la posibilidad de que Rivero convirtiera en una pelota larga que mete Tomás Verón por derecha y es un esfuerzo bárbaro para sacar. Fonseca, Cerro superados en los primeros 20-25 minutos por el trabajo de Lemos. Después hace una distribución hacia los costados, abren la cancha, por ahí no pasan y Lemos no influye. Andrade puede dar más, Costa puede dar más, Fonseca está muy solo desde arriba por momentos, por más que se le arriba a Andrade por afuera y Albarracín muchas veces y Costa se le tira atrás, pero es Albarracín el que ha movido los hilos de este Wanderers y marcó un golazo. Mejía sin trabajo en el arco de Racing porque tampoco le llegó Wanderers casi un 100% de efectividad, la única jugada y es gol del Albarracín, pero vencido Mejía, por más que cerró el arco, por más que quitó el ángulo de disparo, Albarracín Preste con una jerarquía y una calidad bárbara metió el tanto. Pereira transmite bastante desde el lateral, pero cuando ha subido Magallanes por acá lo ha complicado. Tiene el temperamento necesario como para salir por lo menos hasta la mitad de la cancha, no cruza más allá porque ahí aparece ya por el sector derecho Tomás Verón como para hacer el resto del gasto. Magallanes y Bueno están los dos con amarilla, han cometido infracciones muy lejos del área, bien sancionadas por el árbitro, en general buena tarea de los dos centrales. En el gol de Albarracín lo pierde Pereira, pero también lo pierde Magallanes a Albarracín. Hay un error importante. Sosa ha tenido que luchar allá contra Andrade, a veces Costa se le tira por aquel lado, a veces sube a Costa también. En general ha resuelto y se ha alargado un poco, aunque sin finalizar su intención, que es llegar con riesgo al arco de enfrente. De los Santos acompañaremos en la zona media,
leemos hasta los 25 figuras del partido. Después, repito, Wanderers le cambió el juego, lo llevó a otro lado, a otro sector de la cancha. De los Santos mucho impulso, muchas ganas. Tomás Verón tiene que dar mucho más. Está jugando bien abierto, no ha resuelto bien las jugadas que ha tenido, salvo una sola que tuvo, que pudo ser posibilidad para Racing. Es un hombre que debe influir mucho más. Urreta también debe influir mucho más. Otro hombre de buena calidad y técnica que juega por afuera. Alanís ha corrido bastante, pero no ha tenido certeza. Y Octavio Rivero es un azote permanente para la defensa de Racing. Tuvo una oportunidad, la pasó por arriba del palo, otra ahí cerca del área, donde intervino. Es un hombre siempre de peligro. Primer tiempo, yo diría, de un nivel más que agradable para nuestro fútbol. Un 6 para lo que vimos. ¿Qué le faltó? Llegada frente a los arcos. Wander con 100% de efectividad el gol del Albarracín. Racing lo intentó, no lo logró. No llegó mucho más tampoco, 2 o 3 oportunidades que no pudo concretar. Silveira cuando debió actuar bien, Mejía cuando quiso lo venció al Albarracín. Así está este primer tiempo que está ganando Wanderers 1-0. Mucho más de lo que tal vez fue el trámite de partido está logrando el Bohemio. Racing salió para algo más y no lo concretó. Por Oriental y para todo el país, comentó con seguridad Nelson Foliati. Ángelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Bruno Piñero. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Gracias, compañeros. Apareció primero Wander, ahora lo hace Racing. Paso por abajo después de la anuncia. A ver si hay variantes para el segundo tiempo. Anuncia UNCG 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Sabés que por lo menos en Wander no veo variantes, ¿no? Siguen esperando la Foria, Ismael García, Pais, Albarracín, Agustín, Pastorini, Suárez, Viudés, Ferreira, Wagner y Milán. Y en Racing, por lo menos para este lado, para pedirle cambio al cuarto árbitro, no hay jugador, o sea que siguen esperando Gentilio, Vega, Otegui, Carrizo, Suárez, Méndez, Darrocha, Buletich, Rivero y Airalá. Bueno, vino Gastón Bueno, el capitán de Racing, a saludar al técnico de Wander, el Chapa Blanco. Compañeros, en Wanderers, cuando el Chapa todavía tiraba gambetas. Señoras y señores, se está quedando todo pronto para el arranque del segundo tiempo. Una ficha del polaco. En octubre disfruta el crédito jubilado de Copag. Llévate 100.000 pesos y pagalos hasta 36 cuotas con una tasa imperdible de 29% masiva. Solicítalo ahora en copag.com.uy. Pita el árbitro, señoras y señores, tenemos fútbol. Ahora sí, mucho más con juego, un sentimiento. Ya juegan el complemento. Aquí en el Viera, Wander y Racing está ganando Wander por 1-0. Ataca el Bohemia en el complemento contra el arco. Queda Lucas Ove, la pelota viene por el costado izquierdo, la va sacando Rizzo. Por abajo la juega mal, devuelve de los Santos a la derecha. Ataca ahora Racing, foul de Rizzo. Foul de Rizzo, sí señor, tiro libre. El Clausura se juega en Supermatch. Jugamos también todos los partidos en vivo, confiando instinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Bebe Casas y Banco, con la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjetas Santanderes y Banco siempre te salva. Uno más para atender. Salió a favor Rizzo, atención que el zaguero central tiene tarjeta. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Hay tiro libre que va a ser Racing, punta derecha. Estamos en el primer minuto del segundo tiempo. Le va a pegar el argentino Verón. Allá va Magallanes a buscar el golpe de cabeza en el arco del Miguelete. Está pidiendo Rivero, va Lanís, está bueno. Al primer palo Agustín Pereira. Va a venir el centro desde la punta derecha. Transmite Radio Oriental para todo el país. Viene el centro, Paino Pereira. Pelota a la puerta del área que va sacando Andrade. La viene consiguiendo a la mitad de la cancha. La tiene Eric de los Santos. Se va parando el número 14 de los Santos. Tiró largo envío que va a devolver de cabeza cruzando Cerrolón. La pelota por el aire para que la baje ahora. Con golpe de cabeza el Barracín para Costa. Costa para
para Sarro. Sarro tirando para Andrade. El argentino la tiene. Tomás Andrade jugando atrás para Juan Acosta. Tiene que retroceder el número 4. Está corriendo Acosta contra la pelota. Se va parando el 4. A la marca viene Alanis. Va tirando Juan Acosta arriba para Matías Fonseca. No puede. La consigue el capitán Bueno. Hace un rodeo. Quiere engancharlo. Marca 3. Va jugando para Lemos. Lemos saca de zurda. Pelota para Alanis. Primero Nicolás Fonseca recupera. Empieza de nuevo el bohemio. IGA promo 44 años. Catarata 6 días con entradas a parque $369. IGA, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino. En el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Pelota por la izquierda la va llevando Rolón. Rolón la va volcando. El fútbol para el Barracín contra la tribuna Obdulio Varela. Está ganando en 3/4 de cancha Ramiro Costa. Después la pierde. Pelean. Meten y meten. Allá está Rolón marcando. El árbitro que dice que saca Racing de abajo. Sí, señor. Tiro libre. Salida para el equipo de Espinel. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado Helvético Nuevo Albincia? Otro supermercado de Tamisur. 25 años de la mayor garantía del mercado. 25 años de liderazgo. 25 años de seriedad. USG, líderes en placa de acceso. USG Montevideo Maldonado. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 908 11 36. Acá venía para Fonseca, marca Urreta, buen momento oportuno para repasar todos los resultados. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Defensor Sporting le ganó 2-0 a Cerro Largo el sábado. El domingo Fénix y Serra empataron 1-1, Peñarol le ganó 3-0 a River y La Luz y Plaza Colonia empataron 1-1 el lunes. Liverpool le ganó 3-2 a Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado 3-1 a Nacional. Más temprano Danubio y Boston River empataron 1-1. Está confirmado, Iván, que el clásico del fútbol uruguayo va el sábado 11 en el Parque Central. Se confirmarán los próximos días, pero es la información que manejamos. Sábado 11 en la quinta de la Paraguayo. Acá viene Andrade, la marcaba Sosa. Andrade hace un rodeo, gira muy bien. Va tocando para Juan Acosta. Rochense para Fonseca. Gana el bohemio por 1-0. Marcador que presenta Simaco para todo el país. Viene para Sarro. Sarro para Fonseca. Fonseca a la derecha. La viene jugando para Andrade. La empaló como en la playa para Fonseca. La va sacando Lemos. Lemos para Urreta, por la izquierda Lanís. Por el medio la viene pidiendo De Los Santos por la derecha. Se abre el argentino. Ahí va De Los Santos. Lo va a buscar el argentino. En el área está Octavio. En el área está Lanís. Viene el centro del argentino. Va sacando de cabeza hacia el medio García. La busca De Los Santos. La garra pifiada con el empeine. Está saliendo sin problemas. Se queda el arquero Silveira. Flores te espera. Conoce más en flores.com.uy. Intendencia de Flores. Seguro buena de Marcarina de Corea. En herramientas eléctricas y a batería Keyan. Para la construcción y la industria. Importa y distribuye Seller Parrado Sociedad Anónima. Petit Rivero Hotel, tarifa, condensación y almuerzo, restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más. Cerca de todos en el estrés del centro. Petit Rivero Hotel, reservas al 462-34.000. Cambia muy bien de pie izquierdo. Leemos a la derecha para Verón. Qué buen centro. Sacó Rizzo. La va sacando Rizzo. La corre Octavio. La corre Andrade. Los dos al piso. Creo que termina impactando en Andrade. El árbitro queda córner o falta de Octavio. Que es lo que está pitando Rivero. Da córner. Dice que hay un choque casual entre Octavio y Andrade. Sí. Para mí es córner. Van a la pelota los dos, digo. No. Salvo que haya habido un toquecito ahí. Pero nada voluntario. Está sentido Andrade y tiro de esquina que va a tomar Racing. En SOAT sabemos lo que ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando lo necesitan somos los primeros en estar ahí. SOAT, proveedor oficial de la USOAT, contigo con todo. Probaste los nuevos condimentos Emigrante. Son los únicos con abre fácil. Condimentos Emigrante. Con gusto a lo de antes. Lo están atendiendo Andrade. El partido está parado en el Viera. Algo más, poquitito apenas más de 1000 personas en una noche fría, pero muy agradable de todos modos. En una cancha que se viste de verde de forma espectacular. Acá el partido detenido, hay tiro de esquina que va a tomar Racing. Pensá, polaco, por favor. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Como siempre, Oriental en los estadios, en la posición Hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá hay tiro de esquina que va a tomar Racing. Le va a pegar Verón, está el argentino Sosa también. Momentáneamente con 10 Wander está fuera de la cancha Andrade. Gana el bohemio por 1-0. Estamos en el segundo tiempo, 6 minutos. Emita Radio Oriental, pelota para Sosa, para Verón. Metió centro, sacaron de cabeza, para el medio. Le queda Lemos. Apronta a la derecha, Magó Lemos. Prefiere jugar Lucas Lemos a la derecha para Urreta. Urreta Vizcaya a la derecha. ¡Qué bien Magallanes! Mirá qué bien la hizo, enganchó. Remata al arco, claro, era mucho. Le había dado un ataque a habilidad. Después fue a patear. Le salió una pelota cruzada. Va Sosa, centro al área. Atención, giraron. Alanís, arriba, Magallanes, al medio está. ¡Gol!
Racing. La fue a buscar en el área. Me dio la sensación que quedó enganchado Agustín Pereira, el número 34. Cuando Magallanes la metió hacia el medio, después que le dio un ataque de habilidad por la punta derecha, le había pegado mal de zurda, la pelota derivó a la izquierda, vino el centro otra vez cruzado en el área del Miguelete, fue por el segundo palo el Melense Magallanes, le metió hacia el medio y Agustín Pereira entró como trompada para vencer al arquero Silveira y poner el empate a los 7 minutos del segundo tiempo. Ahora el partido está 1-1, empatan Racing y Wander. Apareció para el de Sayago Agustín Pereira. Ahora se parece más a lo que decíamos en el entretiempo y a lo largo de la primera etapa. Partido parejo, con intensidad de los dos lados, con Racing un poquito más rápido. Acá aparece esta jugada, primero que van a disputar acá a la salida del área 2 jugadores. El futbolista argentino de Wander que manifiesta que fue golpeado en el caso de Andrade. El árbitro desestima porque fueron los dos a la pelota. De ese córner, la pelota pasa 2 veces por delante de los zagueros de Wanderers. Nadie tira nada y Pereira, que se había descolgado y nadie lo tenía, bueno, aparece en el área chica. En el área chica, delante de Silveira, que estaba descuidado por sus zagueros para empatar el partido. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Racing es más rápido cuando pasa uno a otro. Wanderers estaba esperando para hacer alguna variante su técnico, tratando de mantener la ventaja. No le dio el tiempo, estaba para hacer algún cambio. Están empatados, están iguales. Racing ha sido un poquito más y ahora el resultado se adecua más al trámite. Habitat, hacemos la vida más fácil. Y ahora hay córner que va a tomar Racing, va el cervecero, va a la carga el equipo de Sayago. A la carga, la lleva Turil, cargo rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. ¡Qué pasión en la noche del Prado! Con la pasión de Proquimur desde 1981. Corner que va a tomar Racing, punta de izquierda, va a venir el envío, otra vez para levantar Sosa, y otra vez Alanís, otra vez Pereira, otra vez Bueno, otra vez Magallanes, va a venir el centro desde la izquierda, viene el envío, segundo palo arriba, Bueno, cabezazo al medio, la va sacando a Costa cuando bien fracción Bueno se apoyaba, es lo que está marcando el árbitro del partido, tiro libre y salida Bohemia. Golazo de Cafetería Balsain de Pándola para 10 personas desde 3.780 pesos, reservas al 22 92 23 78, parrillada y restaurante La Marallada, delivery 2409 25 17, La Marallada, Riviera y Requena de Primera División. Sensaciones en los bancos con Eduardo Lalo Castro en la posición Habitat. Habitat, hacemos la vida más fácil. La sensación en el banco de suplentes de Wander fue ver a Chapita Blanco sacarse la campera, revolearla y tirarla para dentro del banco de suplentes y patear una botella que estaba en el piso, una calentura de aquella. Acá se viene Racing, va por la derecha Verón, centro muy pasado, empatan 1-1 marcador de Simaco. ¿Cómo están en las copas ahora, Iván Búbila? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. En la Sudamericana, Wanderers 40, Cerro Largo 39, River 38, Racing, Boston River, Cerro, Deportivo Maldonado 34. Se prepara una variante en Wander, se viene un cambio, me parece que es García, paso para abajo, anuncia. Anuncia USG, 25 años líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Un defensa y un punta, un volante ofensivo. Leonardo Pais, número 7, y 3 para Ismael García. Seguramente se puede ir Rizzo, imagino yo, que está amonestado. Y Pais va a venir por Andrade, seguramente. No le han dado por afuera al argentino. Si vas a alquilar en Eurocar, encontrás el vehículo ideal para vos. La flota más completa, Eurocar, movemos tu vida. 2604-1433. Viajá por el mundo protegido por Universal Asital, la asistencia al viajero, elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Acá la pasa mal Fonseca, la pedía Andrade por la derecha, la pelota viene por el costado, la van jugando al medio para De los Santos de taco, la juega muy bien, Orreta de taco, la va soltando para el autor del gol del empate, Agustín Pereira. 11 minutos tenemos, en el segundo tiempo están igualando 1-1, la pelota viene por el costado izquierdo, por el Viera, acá viene por el costado izquierdo Alanís se engancha para adentro, va el 18, que deja para Capó, sigue Alanís, para Rivero, para Alanís, está... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Qué golazo! Un gol espectacular, maravilloso, sensacional, memorable de Agustín Alanís.
Arrancó la jugada por el costado izquierdo. Todo técnica, todo potencia por la izquierda para pasar entre dos hombres. Tocó la pelota para Octavio Rivero de pivote y de primera. La jugó hacia el medio, el corazón del área. Y Alanís lo fulminó a Silveira. Le tiró seco abajo. La pelota contra el vertical derecho. No pudo hacer nada el arquero bohemio. A los 12 minutos por la 12. Lo da vuelta Racing en el Viera. Ahora Racing le gana a Wander 2-1. Golazo de Agustín Alanís. Y ahora se ajusta más a lo que decíamos todavía, el trámite del resultado. Y se da el resultado. Con este 2-1 dio vuelta Racing. Pero qué golazo, mamá mía. Qué golazo el de Alanís, el futbolista de Racing, de la punta al medio. El toque de Octavio de primera. Es más rápido Racing que Wander en la precisión. Y dio vuelta al resultado. Ahora sí se ajusta más todavía al trámite de partido. Gana Racing, hace cambios. Chapita Blanco para ver si recompone. Racing lo de vuelta. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12 para crecer. ¿Cuánto cambia la tabla? Corner primero el tiro de esquina que va a tomar el bohemio. En la cancha se pone garra y corazón y en el mate se pone yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. Acá hay corner que va a hacer Wander desde la punta derecha. Dame otra. Se hizo socio Fonasa y tu cédula termina en 0. En octubre asociate a la Española sin costo por el 1920-1234. Asociación Española, 170 años construyendo confianza. Lo hicieron, devolvieron, le quedó a Costa, metió centro, ahora va sacando en el fondo, se cruza Pereira. Quiso el gol del empate a los 7 minutos. A los 12 Alanís puso el segundo para Racing. Perdía el equipo de Sayago 1-0, está ganando 2-1. Viene Rivero por la derecha en offside. Wander. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Se hicieron dos variantes. Desde Wander ingresó el número 3 Ismael García. Se fue de la cancha número 44 Rizzo. Y en la cancha también ingresó el futbolista Leonardo País con la 7 y se fue el 20 Tomás Andrade. Bueno, se fue Rizzo, se fue Andrade. Tal cual lo señalaba Foliati por Oriental para todo el país. Muy seguro, decime algo. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y todavía no ganaba Racing cuando viene García. ¿Qué buscaba Blanco? Sabía que se le iba a complicar. Sacar a Rizzo, no porque no estuviera jugando bien, está en su nivel. Pues tenía amarilla y le podía traer una carga peor y dejarlo con 10. Mete a García. ¿Y qué pasa con País? Le abre cancha por derecha, porque Andrade no le anduvo. Eran los cambios que tenía para hacer, los hizo. Pero en el mismo momento que hace los cambios, Racing hace el segundo. Y por ahí uno puede cambiar, pues ya estaba hecho. En 15 minutos prácticamente del segundo tiempo presentamos el marcador. Presenta Simaco, uno más para atender. Gana Racing 2-1, sí señor, escucho. Anuncia UXG 25 años líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Como seguramente a Lalo lo tape el techo del banco de suplentes, lo voy a asistir desde acá. Hielo para el posterior izquierdo de Tomás Andrade, quedó lesionado, muy dolorido desde aquella jugada en la que fue al piso con Octavio Rivero. Bueno, queda sentido el anís, ahora el partido se va a parar. Sentido el número 18. Se detiene el juego aquí en el Viera. Paso otra vez por Estudios. Esto mueve la tabla, ¿eh? ¿Cómo está? Primero dame las copas internacionales, por favor. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. En la Sudamericana, Wanderers y Cerro Largo 39, River 38, Racing 36. Qué campaña que está metiendo Espinel. Qué campaña que está. Espinel es bravo, ¿eh? Es bravo. ¿Cómo están en la permanencia? Anuncia UXG 25 años, sistema constructivo liviano UXG, tu mundo, contrúyelo. Racing con la victoria supera la línea de Fénix, Cerro y Cerro Largo. Fénix 1.151, Cerro 1.172, Cerro Largo 1.196, Racing ahora 1.241, le saca 5 puntos reales a La Luz, que es el último puesto de descenso. O sea que La Luz, Torque y Plaza hoy los que están bajando, ¿no? Exactamente, Plaza y Torque igualados en el último lugar, 1.015, La Luz apenas por encima, 1.068. Bueno, le va a entregar la pelota a Rodríguez Acosta. Se va a reanudar el partido aquí en el Viera. Yo lo voy a poner en un jueguito muy corto, pero de los goles que he visto en esta fecha, a mí me gustaron los dos de Torque anoche y me gustó, para mí es el mejor. Lejos, es el mejor, sí. Mejor por lo colectivo, ¿no? Mejor que el de Siri, que la agarró de aire. Pero ese fue un bombazo. Sí, pero la verdad, hace una jugada bárbara, sí. Devuelve espectacularmente a Rivero. Estos goles no se ven en el fútbol. Ese taquito ahí, ¿no? No, es notable. La devolución que le hace Octavio Rivero
El día que me quedo Octavio Rivero venía a jugar acá, Racing, donde juegue. Es un jugador para este medio que tiene que andar muy bien. Como uno dice muchas veces, para graficar, juega con un ojo tapado, con una mano atrás. Urreta es otro que tiene que dar mucho más. Pero notable la jugada de Lanés, cómo se fue, dejando jugar por el camino, el toque de Rivero. Fue un golazo, La verdad que no lo vemos todos los días. Bien que vinimos a verlo, ¿no? Si hoy gana Racing con este golazo, sale picada en Sayago. Si sale picada, caíte con un rosé. Quédese Pelota tranquilo. que va cabeceando afuera, ¿cómo? Quédese tranquilo que si esto termina así, se abre más de un rosés en Sayago. Bueno, muy bien. Lateral por el costado izquierdo, repone Diego Sosa. Y usted reponga su repuesto Gol original en uruguayo. Chaguarón, importación distribuidor oficial Chevrolet. Bueno, piden más pelotas en el banco de suplentes, puede ser. Lalo, ¿está hablando el Chapa Blanca con una alcanza pelota? Sí, señor, ahí le pidió algo. Bueno, atención, la va buscando Lemos. Lemos tira hacia la derecha. Lemos, notable para Pereira. Espectacular, Lemos. Sensacional, va para Pereira. Centro, saca García. Va devolviendo la pelota García. La busca el Barracín, el autor del primer gol del partido. Después llegó Pereira para empatar. Informa su... Racing y luego Alanís puso el segundo. Atención, acá hay lateral por el costado izquierdo. Que va a tomar cuando el árbitro cobró. Marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquina de Pando. Fonseca para Rolón. Rolón con la pelota para Fonseca. Gana Wander 2-1. 22-30-25 por la 12. Va sacando, cruzándose Magallanes. Violento remate del Melense. Se pierde afuera la tribuna de Racing. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Gol uruguayo de Miguel Merentiel con asistencia de Marcelo Zaraki. Boca le está empatando en la hora 48 del segundo tiempo, 1-1 a Racing en Avellaneda. Se anuncia el medio argentino que Boca tiene la idea de confirmar la compra de Merentiel al equipo brasileño. Es el goleador de Boca en esta temporada. Sí. El sanducero Merentiel. Sí, señor, y sabe que es el cuarto máximo goleador uruguayo de todas las primeras ligas del mundo. Y es la primera temporada en Boca, ¿no? Sí, señor, había llegado de casi no jugar en Palmeiras. Acá va sacando la pelota por el costado. La tiene de Wander. Está ganando Racing. Estamos por Oriental para todo el país. Ganaba Wander 1-0. Le dio vuelta Racing. Acá en el Miguel estamos. La pelota viene para Pay. Se va abriendo por la derecha. Llegó Pay desarmado. Se abrió mucho. La va a perder. Sacan en el fondo. Se cruza Lemos. Siempre está bien parado este muchacho. Tiene un imán para la pelota Lemos. Le va quedando a Cerro. Acaba el argentino. Va a Cerro con el esférico. Va a buscar a Costa por la derecha. A marcar bueno. Pone el cuerpo bueno. Va saliendo el panameño cuando empujaba a Costa. Después cuando le empujaba a Ramiro Costa, el rosarino, ya nada valía. Acá hay tiro libre para Racing. Dale, seguro, decime algo, Foliati. Seguro como ya a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Tocado en su amor propio, Wander se va arriba con más fuerza que con calidad. Racing se agrupa y tiene más espacio para el contragolpe. Acá es a todo o nada, O empata Wander o aumenta Racing. Como está jugado el partido por los dos técnicos y futbolistas en la cancha. Wander va con todo en busca de poder igualar, ya tocado debido a que Racing se lo dio vuelta. Cerca de la ciudad de Canelones y a minutos de Montevideo, hay una forma de que tu evento sea único. Chácara entre Viñedos, servicio integral 094873949. Colegio Eliseo Sagrada Familia. Más de un siglo educando en familia. Acércate a conocerlos y se parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador y Lima. Acá va saliendo García. García domina la pelota por el costado izquierdo. Va tocando para Ismael García. De Emiliano para Ismael. De Ismael para Fonseca. De Fonseca para Costa. La tiene Juan Acosta. Lo viene a marcar Alanís. Va tocando atrás para Emiliano García. Está ganando Racing por 2-1. Acá la pelota de García a la derecha para Costa. Salta, se eleva notablemente el argentino de Zárate. Y después Fonseca la tira afuera. Marca. Y cuando la pelota estaba afuera, la tira. Pero creo que tiene producto de la impotencia del número 5 porque el equipo no funciona. El Chapa Blanco la pierde los brazos como dice, ¿qué hace? Acá hay lateral por la izquierda. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. En Argentina un cierre para el infarto. Gol de Racing de Leo Sigali, minuto 52 del segundo tiempo. Ganar Racing 2-1 a Boca por la Copa de la Liga. Hablando de Racing y los equipos de Avellaneda, acá se viene Lemos. Pará, ya te digo, Lemos tiró al arco el arquero. ¿Viste lo que dijo el ídolo de Independiente, Bocchini? Para él el mejor jugador de la Liga Argentina de Fútbol Argentino, Nicolás de la Cruz, el uruguayo de River. Lo
lo cual es compartible, ¿no? Absolutamente. Está sacando bueno. Hay lateral cuando había infracción interior, tiro libre que fue pita y marca. Pinta y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquina de Pando. El árbitro se queda, por ahora se queda con la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Es que si le sacaba tarjeta, allá lo tiene que echar. Para mí un error de Daniel Rodríguez. Es que ha hecho un buen trabajo hasta ahora. Lo voltea de atrás. Lo voltea. El jugador de Racing al de Wanderers. Para mí era para amarilla. Ya tenía amarilla. Acá hay tiro libre que va a ser el bohemio. Dale, Polaco, meta. Y ese jugador vuela subiendo por el lateral. Como vos que ahora vas a volar con el 5G de Antil. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer Proquimur. Desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Acá hay tiro libre que tiene que tomar el equipo bohemio. Están discutiendo con el cuarto árbitro. Atención, tiro libre que va a tomar Wander desde la punta derecha. Está el Barracín, está Fonseca. Al área va Ramiro Costa. Al área va a buscar el golpe de cabeza Emiliano García, también Ismael García. Atención que está Matías Fonseca. Busca por arriba Wander el gol del empate. Ganaba por 1-0, lo está perdiendo 2-1. Esta es Oriental para todo el país con la gran cadena oriental de fútbol. Más partido, más estadio, más audiencia. Va a venir el envío. Le va a pegar al Barracín, está Fonseca también. Va a pintar el árbitro, centro de Fonseca. ¡Qué bueno! ¡Cabezazo! Arriba del palo. ¡Qué buen centro metía Fonseca! No le pudo conectar nadie en el punto penal y en el segundo palo. Por arriba la va tirando Leonardo Páez. Boselli, Fonseca, De la Cruz. Si se queda el año que viene el Rey Argentino. Boselli una muralla, un tipo que extraña pilamente ese defensor. Este Fonseca de gran calidad. Me dirán que son jóvenes, que les falta. Tienen ya en el orillo la marca, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Anuncia USG 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Terminó el partido en Avellaneda, ganó Racing 2-1 con un gol a los 52 del segundo tiempo. ¿Cuánto hace que no gana Boca en el fútbol argentino? 6 meses. Y el otro día no sé si no le ganó a Instituto la fecha pasada, ¿no? Ah, tenés razón, sí. Pero igual ha ganado muy poco, ¿eh? Sí. La verdad que ha dejado de lado la Copa de la Liga, lo cual pone en duda a Almirón si no sale campeón de América. Acá la pelota viene por el medio. La va jugando Cerro. Cerro para Fonseca, abierto a Costa. Estamos en 24 del segundo tiempo. Gana Racing 2-1. Marcador que presenta Simaco. La viene buscando Cerro. Cerro para Rolón. Rolón por el costado izquierdo para Páez. Esta vez el minuano por la izquierda. La va perdiendo. Pelota afuera. Repone el bohemio. Buena tarea. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar, importación, distribuidor oficial Chevrolet. Lo escuché inmediato y me detuve. Buena tarea de Pereira también en Racing, Parece un punta Wanderers. Bueno, ahora vamos a ver, ni lo había visto. Parece un punta por lo menos. Creo que se viene Ferreira, ya me lo confirma Lalo. Pelota para Rolón. Engancha Rolón, va a meter el centro, no viene el minuano. En el área, tira el minuano en Mejía. Ah, qué cosa rara de Mejía. Yo creo que Mejía se esperaba que Páez siguiera para desbordar y el centro lo sorprendió, metió la palma izquierda para sacarla al córner. 3 cambios en Racing, 1 se viene en el bohemio, primero con el de Wander. Informa Superbachelado Fácil del Deporte. En Wander se viene el número 25, si no me equivoco, porque estaba atento con los cambios de Racing. A la cancha Nicolás Ferreira, ya te digo quién se fue de la cancha, se fue Costa. Se fue Ramiro, sí. Y en Racing ahora sí, son 3 a la cancha. Número para que primero el córner, Clavos, para viene el centro, devuelven, la busca Fonseca, tiró, rebotó, es córner. Es otro tiro de esquina, veremos si se hace la variante, yo primero el córner. Estamos en 26 minutos, ya está en el campo de juego. Nicolás Ferreira, ya se fue Ramiro Costa. Hay otro córner, costado izquierdo, centro, primer palo, saca Rivero. La viene buscando Fonseca, la paró, la metió de taco por el costado izquierdo, va el Barracín para otro envío. Viene el centro, rebotó, la saca Verón. Violento remate de Verón. Pelota que va buscando Fonseca, la paró con el mulo izquierdo. La tiene el número 5, juega para García, toca atrás. Viene la pelota en la salida de Wander para Ismael García. Para Sarro, para Ferreira, que es la primera pelota que toca. La pasa Van Ferreira, devuelven en el fondo y nace la contra.
Borreta nace la contra, pide Octavio habilitado para mí. Cerró justo García. Le queda Octavio. La tiene Rivero, pasa para afuera Verón. Por el otro lado la pide De Los Santos. Las tiene Verón, lo va a buscar a De Los Santos. Pelota a la izquierda para De Los Santos. La va parando por la izquierda, sale del área. Se devora, la aguanta. Va De Los Santos, metió el centro, mal tirado. Pelota afuera. Saque de arco Bohemio. Ahora sí anuncia, se vienen los cambios. Anuncia USG 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Ahora sí los cambios en Racing, número 19 para Carlos Airala. A la cancha también el 10 Juan Rivero y número 33 para Leandro Vega. Realiza todas las gestiones en Habitat, cobros, pagos, giros, retiros, depósitos, efectivo y mucho más desde la ABO en cualquiera de nuestros más de 500 locales en todo el país. Allá donde vayas, cae bien, caete con un Rosés. A ver, se va de la cancha Alanís, se va de la cancha Verón y se va de la cancha el número 2 Magallanes. A ver, repasemos por favor, número 33 primero. Número 33 en Racing es Leandro Vega. Leandro Vega. Sí. Y va de zaguero por Magallanes, que tenía amarilla y que debió irse expulsado. Después entró Airala por Verón y entró Rivero por Alanís. Juanse Rivero y el 19 dijimos. 19 Carlos Airala, 10 para Juan Rivero. Bruno, Carlos Airala es un delantero que viene, un mega punto ofensivo que viene desde River de Argentina, jugó en Ferrocarril Oeste, categoría 2002. Me han hablado muy bien de su debut con la camiseta de Racing. Gracias muchachos, pelota para Rivero, atrás de cabeza va saliendo el arquero Silveira. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Todavía no cambiaste el neumático. Llegó la promoción de neumático Fati Cooper. 10% de descuento regal y por tiempo limitado para toda la línea de neumáticos de auto y camioneta. Aprovecha la promo sale y neumático Fati Cooper. Acá se viene Fonseca. Acá va para Ferreira. Tocó para el Barracín. Va por el costado derecho. Acomodo para la zurda. Centro para Fonseca. Sacan de cabeza y foul de Matías Fonseca. Correcto el árbitro. Tiro libre, salida que va a tomar Racing. Dale, muy seguro. Decime algo, Foliati. Seguro como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. El técnico de Racing vio lo mismo que nosotros. El minuto 67, error de Daniel Rodríguez. El único hasta ahora. Ha hecho una buena tarea Daniel Rodríguez esta noche. Porque debió expulsar a Magallanes. Por la infracción que comete acá la salida del área. Ya tenía tarjeta amarilla. Mete entonces a Vega a jugar en la saga. Y bueno, después aparece el chico Airala y aparece Rivero. No tuvo una buena noche Tomás Verón, por más que es un jugador distinto. Se fue de la cancha y el técnico Racing lo vio igual. No tuvo una buena noche. Bueno, vamos a ver cómo desarrolla el partido. Wander se empuja, sin mucha claridad. Pese a algún delantero más de peso, pero no tiene, me parece, en el banco tampoco, más que esto Chapa. Y Racing encuentra espacios. Está para definirse el partido, todavía no. Está ganando Racing 2-1, marcador de Simaco, repone la escuelita. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Estamos prácticamente en media hora del segundo tiempo. Emite Radio Oriental, somos la 12. La radio del fútbol oriental llegando a todo el país con la gran cadena oriental del fútbol con los Libertadores en Salto. Acá se viene corredor, más de 70 emisoras, se viene Racing. Pelota larga, está saliendo sin problemas. Se queda el arquero Silveira y ya la suelta para Ismael García. Pero qué jugada, se mandó créditos directos. Conocí Préstamo UI, el préstamo para dar tu próximo paso. Conoce más en créditosdirectos.com.uy o en sucursales de todo el país. Por envío de cartas, cargas o encomiendas. Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual, lo envías hoy. Viene para Pay, centro para Fonseca. No va llegando Fonseca, se resbalaba además. Pelota fuera, lateral por el otro costado que va a ser Racing. Por envío de cartas, cargas o encomienda, Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Turil Cargo. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. 12, 13 grados de temperatura. Tenemos el Montevideo, la roba Wander. Papá, y tocó para Fonseca, dejó pasar. La va sacando Sosa. Alto el porcentaje, humedad 84. La viene buscando el argentino Cerro. Transmite Radio Oriental, toca para Fonseca, juega para el Barracín. Se viene Wander, atención. Va Wander, va al Barracín, enganchó para el medio. La perdió, la recupera Cerro. Abierto por este costado Acosta, abierto por el otro lado Rolón. La pisa Acosta para el Barracín en la puerta del área. Se acomodó, tiró. ¡Ay, afuera! ¡Afuera! ¡Qué bien que le pegó!
¡Qué bien que le pegó al Barracín en la media luna! La pelota pasó cerca de la base del caño derecho. Y si lo dejan hacer, es un gol extraordinario. Recordad lo que hizo con el que ganaba Wanderers. Tanto habló Lemos. Hoy no lo veo en el mismo nivel de los partidos. Ha jugado un buen partido. Yo lo dije en este tiempo, Lo vi hasta los 25-30 en el nivel de siempre. Aparece por chispazos, como Tomás Verón, que no anduvo. Hoy Lemos de todas maneras tiene su presencia. Habló tanto que a los 76 minutos de ayer le mostró amarilla por hablar. Tarjeta para el número 21. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. ¿Qué estás buscando en todo el país? Otro producto de Minas Importaciones. Minasimportaciones.com.uy. Ya se vienen todos los reportajes con Lalo Castro. Presentado por Vino Rosín, ya lo conocés. Hay falta ahora contra Ferreira. Tiro libre que juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Saliendo García, tocando para Cerro. Estamos en 32 del segundo tiempo. Gana Racing 2-1. Pelota para el costado izquierdo, va para Rolón. Llegó para el centro, muy pasado para Fonseca. La va devolviendo Sosa, la viene buscando Rivero. Está pasando para afuera Irala. Primero de los Santos. La tiene el 14, la deja para Irala. Engancha para atrás. Va recortando el hombre de River, argentino de Ferrocarril. Se va perdiendo afuera. Pelota por un costado. Hay salida para la escuelita. Vos sabés que la amarilla para Lemos no fue por hablar, fue por un planchazo a Francisco Cerro en el comienzo de la jugada. Diría JC, amarilla con pecas. Sí, de todas maneras le habló varias veces Daniel Rodríguez. Sentido Lemos. Sí, salió el otro día sentido contra Fénix también, ¿te acuerdas? Es un tema hablar, cuando se puede hablar con alguien, ¿no? Con Lemos, con alguien de Racing, porque él no completa los partidos tampoco. Wander fue muy hábil hoy en el primer tiempo, le sacó la pelota a la mitad de la cancha de Racing, la abrió la cancha. No tuvo efectividad porque Andrade no anduvo, se fue ya de la cancha hace rato y le hemos ahí perdido un poco de presencia. Es un jugador importantísimo. No terminó el otro día con Fénix, parece que no termina, para mí se va este partido acá con Wanderers. Estamos en el momento de la definición. Si miramos los jugados hasta ahora, 78 minutos, ha sido un poquito más Racing y está bien que esté ganando, pero no está definido el partido. Estamos en el momento de la definición, porque Wanderers, a pesar de que no tiene gran poderío de hombres en el área de Racing, y un hombre con la habilidad del Barracín, tiene la habilidad de Fonseca al volante. Entonces, en alguna pelota puede aparecer algo. Y Racing no lo termina de cerrar el partido. Estamos en el cierre del encuentro. Presentamos el marcador cuando quedan 12-12. Presenta Simaco, uno más para atender. Está ganando Racing por 2-1 sobre el Wanderers. Creo que no va más para Lemos. Paso por abajo, sensaciones en los bancos. Con Lalo Castro en la posición hábitat. Hacemos la vida más fácil. Continuamente habla el Chapa Blanco con Leandro Esquerra, su ayudante de técnico. Bueno, para un poco revertir y a ver qué más se puede cambiar y también en la cancha, ¿no? Acá la tiene Sarro. Sarro por el costado izquierdo para Rolón. Contra la tribuna Varela, mitad de la cancha. Juegan otra vez al medio para Cerro. El argentino de Santiago del Estero es presionado. Va jugando igual. La pelota viene llevándola al volante. El número 18 para el Barracín. Ataca Wander, busca el empate. Gana Racing 2-1 en el Viera. Estamos, se cierra la séptima fecha del torneo clausura. La saca Sosa. La va devolviendo Sosa. Recupera García en la mitad de la cancha. García para Cerro. Levanta el argentino. Saca con todo. Va devolviendo Vega. Le pega Leandro Vega. Bien lento remate que cruza la noche del Prado para perderse afuera. Ahí lateral que va a tomar el zaguero y capitán García. Autos usados con olor a nuevos en Sayago, Sobrero 20 y Sobrero respalda Service Integral. Mutualista Hospital Evangélico, atención, cálido humana personalizada, sumate también a través de Forasa. Mutualista Hospital Evangélico. Se viene Wander, el Barracín. Mejía, con una mano la manda al córner. Que bien aguantó Ferreira, Que bien la aguantó de espalda Ferreira, tocó atrás para el Barracín, el remate y por arriba Mejía que queda sentido. Hay tiro de esquina que va a tomar el bohemio Nelson. Recién te dije, Wander no tiene un hombre de peso en el área, por eso no se producen tantas situaciones, pero tiene un hombre de inteligencia, de la capacidad, de la técnica, de la jerarquía del Barracín. Vuelve a aparecer al Barracín. ¿O quién fue que le pegó? ¿Quién fue que le pegó la pelota? Al Barracín. ¿Quién la sacó? Qué atajada Mejía. Tremenda. Se viene el número 20. Informa para Lalo Castro. Informa Superbachelado Fácil del Deporte. Mateo Suárez en Racing número 20. Bueno, veremos si se valemos nomás. Atención, se viene. Creo que se prepara Facundo Milán en Wander. Está ganando Racing 2-1. Abre el árbitro del partido allí con Emiliano García. Veremos si primero el córner o el cambio. Da la sensación que primero el cambio. Se prepara Agustín también. Se va de la cancha Lemo nomás.
Se vino Matías Suárez con la número 20. Mutualista Hospital Evangélico, atención cálido para personalizada, sumate también a través de Forasa. Mutualista Hospital Evangélico, salud en familia, 0823-93. Mateo Suárez, lo bauticé el número 20. Se viene al campo de juego, se vienen 2 cambios en Wander. Dale, anuncia, Lalo. Anuncia USG 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Número 7, Facundo Milán. Y número 11, Agustín Albarracín. Bueno, se viene Milán y se viene el Barracín y se viene Wander a buscar el empate. Va a levantar Fonseca, a ver qué hace. Ahora ya los haga claro. ¿Qué pasa? Andan con problemas al Barracín. Hay amarilla para Nicolás Albarracín y después, no sé, una amarilla al voleo que muestra la montonera un jugador de Racing. La de Nicolás Albarracín la advertí. ¿A quién? A Rivero. Gracias, Rivero. Ve la tarjeta. Tarjeta de los uruguayos. Ay, a la carga va el Bohemio. A la carga la lleva todo el cargo rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Bueno, todavía no se viene. ¿Cuánto hace está parado el partido? Bruno. ¿Cuánto hace que lo pusieron el hielo? Sí. ¿Sabés que se picó de verdad en el área? La televisión hizo un primer plano de Octavio Rivero diciéndole... Acá viene el centro, pará, centro del Barracín, arriba. Y ahora mirá, quedan a los manotazos el Barracín y Rivero, siguen discutiendo el 10 de Wander, el 9 de Racing. Sí, Octavio Rivero le dijo, te espero afuera. Bueno, siguen discutiendo. Se va Nicolás Fonseca y se va Rolón. Como en la escuela, ¿no? ¿Se acuerda? Te espero afuera. En Carrica Automóviles está... iba mal. En Carrica Automóviles está tu nuevo 0 kilómetro, el mejor usado. Atención, Fiat Estrada con seguro gratis por un año del Banco de Seguro del Estado. Vení a Carrica y salí sobre 4 ruedas. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. En el Jardín y Extensión Escolar de AEBU brindamos un espacio para la educación de las infancias, sustentada por años de experiencia. Por inscripciones, contactanos a jardinextensión@aebu.org.uy. Somos AEBU, somos comunidad. No tiene otra, Blanco. Son cambios bien ofensivos. Saca un volante central como Fonseca para meter a Milán. Saca un lateral como Rolón para meter un volante de creación como Albarracín. Deja 3 en el fondo. Le alcanza y le sobra con 3. Si quiere, hasta con 2. Porque Racing está totalmente replegado. ¿Cuáles fueron los últimos resultados de Wander en el clausura? Iván, se viene el Bohemio. Va García para el centro. Arriba para Fonseca, la busca. Para mí con un brazo abierto. Pelota en el área. Ahora pita el árbitro. Pita falta de Milán. Para mí, a ver, voy a decir lo que vi, no me puedo equivocar. Para mí primero un brazo abierto de Fonseca. Y después cuando van el jugador de Wander y de Racing a disputar la pelota, en la segunda pelota, para mí falta del jugador de Racing contra Milán. Sí, pero ya había sancionado la primera. Porque él va primero, cayeron 4 en total. Él fue a la primera jugada, la que vos ves la mano de Fonseca. Es lo que sanciona a Daniel Rodríguez. Por más que le están protestando, y seguramente el VAR dará su veredicto también en minutos. Es lo que ahora es la mano de Fonseca. A Wander no le sirve esta refriega. No le sirve. Wander tiene que pensar jugar. Es lo que hace Blanco. Pero Racing lo mete en una refriega por momentos en la que entran los jugadores de Wander. Y no le hace bien. Todavía le queda al partido 5 minutos. Y 4 o 5 más. Tenemos 10 minutos para jugar. Blanco hace cambios ofensivos. Racing hace cambios como para mantener el resultado. Y bueno, y tiene espacio como para liquidar. Bueno, anuncia, repasamos los últimos resultados de Wanderers. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Montevideo Wanderers, que viene de perder con Plaza Colonia en la fecha anterior, que antes de eso había empatado con Cerro Largo en el Parque Viera, en la quinta, en la cuarta había perdido con Liverpool, en la tercera para buscar la única victoria ante Montevideo City Torque, que fue 2-1. O sea que si esto se confirma, Wander está sumando su 4º partido sin ganar, Exactamente, y una sola victoria en 7 del clausura. Bueno, gracias Iván. Acá tiene que sacar Wander por el costado izquierdo. Estamos en 40 minutos del segundo tiempo. Yo le pregunto una cosa. Yo he visto esta jugada varias veces. Cuando el jugador que es defensa va a pegarle a la pelota, pero en ese momento aparece un jugador de atrás y usted le pega en la pierna, que fue lo que acaba de ocurrir en el área Wander, ¿no es penal? Bueno... No, le pregunto, porque yo le he visto y han cobrado el penal. Sí, claro, si le impacta el pie, es penal. Sí, vos sabés que se equivocó Rodríguez, no había nada antes y era claro penal de bueno a Milán. Bueno, muy bien. Él cobra la primera en el área, que sería la mano. No hay nada, chocan las cabezas. Después hay la otra jugada que dice
Bruno. Ahora, ¿el VAR no lo vio? Y no sé. Pero el VAR tiene que haberlo visto. Y sí. Bueno, se prepara otra variante, Polaco. Déjame, mejor dicho, no me dejes nada. Dame la posición hábitat con Eduardo Lalo Castro. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Número 17, Santiago Otey se prepara en Racing. Un gol siempre vale uno. Como los puntos, soy Santander, porque un punto es un peso. Soy Santander, la cuenta con la que suma por todo. Clínica Abril le asegura asistencia, reserva y el más selecto equipo profesional. Estiramiento y todo lo relacionado a cirugía íntima masculina. Consulte al 0800 9936. Se viene Pay pegadito al fútbol, hora 25, 22, 30. La pelota la lleva el minuano. Metió el centro Pais. El esférico rosado. Se va perdiendo el córner. Hay tiro de esquina que va a levantar desde la izquierda el Barracín. Se va de la cancha el número 8, Reta Vizcaya, para el ingreso de Santiago Otey. Acá hay córner que va a ser el bohemio. Primero el córner. Vendrá el envío. O primero se Borreta. No, primero el córner, primero se Borreta. ¿Cómo demora los cambios? El árbitro tendría que ser más eficiente en las variantes y hacerla más rápido. Acá va a venir el envío. Bueno, primero el córner, parece. No, se va Urreta, parece. Sí, se va Urreta. Se viene Otey a la cancha. Después el córner. Tiro de esquina, punta izquierda, tribuna Varela. Cabecera que da Lucas Oves. Cabecera de la tribuna Saporiti. Busca por arriba el Bohemia, el gol del empate, 42,5. Estamos para Oriental, para todo el país, con la gran cadena oriental del fútbol. Corredor a más de 70 emisoras. Va a venir el centro del Barracín. Viene el centro, se abrió arriba García. Devuelven con golpe de cabeza. La viene buscando Cerro, la tiene Cerro por la izquierda. Cerro la va soltando abierta para el Barracín. Otro centro bien servido. Peinaron y la va sacando Sosa en el área menor. La recupera Cerro. Saca en el fondo Pérez. Viene para Octavio. Acá lo liquidan. Si la hacen bien, lo liquidan. Son 4 contra 2. La pelota viene para el costado izquierdo para Juan C. Rivero. Va Rivero. Rivero tiró. El arquero al córner. El arquero al córner. Le faltó pericia para definir a Racing. Eran 4 contra 2 en el arranque. Sí, y hasta 5 contra 1 quedaron. Rivero le pegó como le pego yo, ¿no? Hay córner que va a tomar Racing, punta derecha. Muy bien, el arquero Silveira le mandó el tiro de esquina. En Balarmanos está tu próxima Toyota Hilux 0 kilómetro, entrega inmediata, 100% financiado en Toyota Balarmanos. Siempre su mejor negocio está en Balarmanos, en Juanico 43 35 96 44. Córner que va a tomar Racing, por eso la Rivera en el área, no va nadie más. Lo hicieron cortito para Irala. Domina la pelota por la punta derecha, quiere escapar, se le va. Se le escapó la pelota al argentino. Hay saque desde el arco que va a ser Silveira. 44 minutos se van a cumplir. Marcador de Simaco, gana Racing 2-1 en el Viera. Ganaba Wander por 1-0, le dio vuelta a Racing. Acá hay un hincha que patea tejido de por medio de la camilla. No sé con quién está enojado. Acá se viene el ataque Wander. La tiene García. Parece que con su propio banco de suplentes. Ahí con el chapa blanco. Yo qué sé. ¿Qué te pasa? ¿Está nervioso? Acá la viene buscando Milán. Milán tocando para atrás para Cerro. Cerro entregando para que venga el centro de García. Devuelve de cabeza, Sosa no la deja pasar. Inteligente el argentino. Pelota afuera. Hay saque desde el arco que va a ser el panameño. 44 minutos y medio. Llegó la promo que más esperabas a Barracas 5 esquinas del 15 al 31 de octubre. Te descontamos el 20% pagando con OCA hasta 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas en barracas5esquinas.com.uy y recibirlo en todo el país. Óptica 18 en Colonia y Eduardo Acevedo frente al BPS. La más amplia gama de armazones. Aceptamos órdenes de BPS Trífero 24005066 en Colonia y Eduardo Acevedo. Acá viene para el Barracín. Arranca el chiquilín. Agustín el Barracín al medio para su hermano. Y va sacando la pelota Pereira. Ahí van devolviendo con golpe de cabeza. La viene buscando la mitad de la cancha de Los Santos. Le pega de Los Santos para arriba. Sale el arquero Silveira. Sí. 6 minutos más. Gracias Lalo, 6 minutos más. La pelota viene para arriba. La van devolviendo de cabeza. Se cruza para restar el zaguero Vega. Viene para Rivero. Arranca y se frena. Arranca y se frena. Por la derecha. Está pidiendo en el ataque Suárez. Va para Suárez. Se abrió. Está en el costado. Atrás la pide Rivero. La tiene Suárez. Se enganchó para afuera. Centro. La pelota cruza y se va a perder afuera. La pelota cruza y se va a perder afuera. Hay saque desde el arco que va a ser el Bohemio. Debemos coincidir que hay 2 o 3 muchachos que han estado en Racing que no calzan los puntos de algunos que estaban en la cancha. Les falta fútbol, no sé qué les pasa, pero hay 2 o 3 que pudieron liquidar el partido y no lo han hecho. Es que Racing ha tenido todo para liquidarlo. Si no lo gana esta noche,
Racing es el principal responsable, porque ha tenido todo en 2 o 3 situaciones para cerrar la noche aquí en el parque, en el Prado de Montevideo. La pelota la tiene García. Wander está jugando lo que salga, es Pato Gallareta. La va jugando García para adelante. La busca Agustín Albarracín. Se viene por la derecha, centro, primer palo. Despejaron para el medio. La saca como puede Otegui. Recupera Rivero. Rivero va tirando para la mitad de la cancha para De los Santos. Primero llega Matías Fonseca, la juega 40 metros más atrás para su arquero. El único en ofensiva que ha armado, le pasa, no le han dado una para terminar en los contragolpes es Rivero. El resto no lo ha acompañado. Acá la tiene Cerro. Cerro jugando por la derecha, 46, casi 47. Acá se vienen al ataque, la va jugando García, la cruzó muy bien. Pelota de izquierda. Wander lo quiere empatar, atención. Va a venir el centro, viene el centro, segundo palo. La pelota va cruzando, la corre Agustín Albarracín, se le fue. Se le escapó flojito Albarracín. Lirianito el 11. Pelota afuera. Saque de arco que va a ser Mejía. Lau abre la puerta de la quinta tribuna, el programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguilo en vivo por AUTV de lunes a viernes desde las 18 horas. Te prometieron una educación modelo, pero recortaron cientos de grupos y miles de horas docentes. Que no te recorten el futuro. FENAPES Pincerete Internacional de la Educación. Está para sacar en el fondo, no le pega Mejía que está sentido. La va sacando Vega. Largo el envío para Rivero. Se debate con García. Ganó Emiliano García para Miguel García. Este para Rochense Acosta. La va a perder. Después va al piso, la gana. Para mí sin foul. El árbitro dice que hay falta. Parecía que era todo pelota. El árbitro cobra la infracción y le muestra tarjeta Polaco. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Hay tiro libre que juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquina de Pando. Van a quedar 3 minutos a los 6 que adicionó el árbitro. Pensa, por favor. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Está sentido Juan Sebastián Rivero. Colegio Liceo Sagrada Familia, estamos cerca de todo y de todos. Avenida del Libertador y Lima. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa. Droguería Paisandú está en Las Tocas, en la calle Vicas y Mario Ferreira. Los espera con más de 2.000 productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paisandú, 092-788-069. Ingresa la sanidad Nelson para atender al número 10. Fuera de este joven que está ahí poco exaltado. Creo que hay unos gritos se encontraron en Wander, ¿no? Hay mucho mal humor ya, Lalo, ¿no? Sí. Incluso vienen algunos integrantes de la barra para este lado también. La corrida alemana líder en el Bueno, perdoname, Polaco. Vos sabés que el clima está muy caliente acá abajo, de la cabina de Oriental. Los muchachos que estaban detrás del arco, no digo todos, no un puñado, se vienen atrás del banco de suplente. El Chapa Blanco está ahora en el banco de suplente. Viene el cabezazo de Rivero, pero metido, digo, adentro del banco. Y algunos hinchas estiran su torso para tratar de mirar por encima del acrílico. El Chapa está fuera del banco, es decir, para mirar por encima del acrílico. El tema está caliente acá abajo. Acá la viene buscando el Barracín. Domina por la punta derecha. Ataca Wander, Albarracín, la mete al medio, saca en el fondo Vega. Le pega a los 49 y medio. Vamos hasta los 51 si no adiciona algo más por la lesión de Rivero. La tiene Acosta. Rochense parando para el costado derecho. Juan Acosta para el centro, para Milán. Va a saltar Milán. Le bajó de cabeza al medio. La saca bueno y después le pega Pereira. Pelota que busca Cerro. A peina atrás Cerro para García. Clima caliente en la noche del día. Gana Racing 2-1. Ganaba Wander. Lo dio vuelta a la escuelita. Le pega Sosa para adelante. Largo el envío largo. La viene corriendo Emiliano García. Casi 50 minutos. Marcador de Simaco, 2-1 Racing. La juega Cerro. A la derecha Costa. Está muy solo. Va Costa por la derecha. Marca sacando Sosa. Ahí lateral que va a tomar el Bohemio. El Bohemio va apurando el trámite a Costa. Costa para Cerro. Cerro va. Empuja al argentino. La cruza. La van a devolver en el fondo con Airala. La recupera Airala. Nace la contra. Pelota a la derecha y nace la contra. La viene buscando por la derecha. Pereira por el otro lado. Rivero. El centro muy pasado. Pelota afuera. Saque desde el arco.
por mi cronómetro. Quedan 30 segundos para cumplir los 6. La corrida alemana líder en el mundo está en la Rica Rublemanes en su red de distribuidores. Corrida Continental en la Rica Rublemanes 2-900-217 y 73. Pelota arriba, van devolviendo con golpe de cabeza, recupera Racing, la lleva por este costado, acá la tiene, jugador de Racing, Rivero, la esconde, la pone debajo de la suela, la perdió, la roba el Barracín, viene el centro para Milán, peinó, no puede Fonseca y la va sacando Pereira, mira su cronómetro, el árbitro lo va a terminar, 51 minutos, terminó, final, señoras y señores, explota la tribuna Morela, explota la tribuna Obdulio Varela con los hinchas de Racing, una enorme victoria para Racing en todas las tablas, más allá de clausura, fundamentalmente en la tabla anual para las copas internacionales, fundamentalmente en la tabla de abajo, para despegarse de la zona roja, de la zona más compleja, que tiene a 3 equipos, hoy por hoy descendiendo, y un par por debajo de Racing, creo que 3 más, con esta victoria por debajo de Racing, en la pelea para quedarse en la primera división del fútbol uruguayo. Señoras y señores, ha ganado de Racing de atrás. Abrió la cuenta de Barracín a los 37 minutos de la primera parte. Empató Pereira a los 7 del segundo tiempo. Y a los 12 del complemento, Alanís con un golazo, tal vez el mejor de la fecha, puso el 2-1 definitivo para la victoria de la escuelita. Señoras y señores, victoria de Racing, que adelantan un titular para Oriental y para todo el país. Muy seguro, Nelson Foliati, decime algo. Seguro como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Que en el trámite fue más Racing que Wander. Se lo dijimos incluso cuando Wander estaba en ventaja. Había llegado una sola vez aquella capacidad de Acosta para pelear el pase abierto para que el Barracín la metiera al segundo palo de Mejía. 100% de efectividad. Había sido un poco más Racing. Por el proceso de pasar de un terreno al otro, por la velocidad por afuera, por la precisión por adentro, por lo que hacía Lemos. Pero Wanderers se puso en ventaja, lo dio vuelta Racing, lo dio vuelta. Y Alanís hizo un golazo de lo que se ven muy pocas veces lamentablemente en nuestro mercado. Allá se van los jugadores de Wanderers a ver qué pasa allí contra el Alambrado. También atento Lalo, nosotros también. Vamos a ver Chapa dónde está. Ya se fue.